¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto de que estén junto a nosotros. Y también sé que hay nuevos participantes en esta primera sesión eh, de Excel básico aplicado. Bien, un poco aplicado a la realidad, ¿cierto? A las pequeñas y medianas empresas, de los emprendimientos. Y bueno, lo que les quiero comentar, sobre todo para los participantes nuevos, es que eh, en el chat hay una parte donde dice, ¿cierto? Donde dice chatear con todos. ¿Bien? Así que eso es bien importante que todos lo tengan claro. Y donde dice, ¿cierto? Chatear con todos. Ahí ustedes deben colocar todo lo que son sus opiniones, ciertos comentarios, si necesitan realizar algún tipo de pregunta, esa es la idea. Bien, y en la medida, cierto, lo posible que la profesora así lo pueda solicitar y ustedes también quieran, se realiza lo que es la apertura de micrófonos. Bien, y en esta apertura de micrófono, ustedes pueden preguntar, opinar, ¿cierto? Con respecto a lo que se les está consultando y también lo que ustedes quieran intervenir, lo que ustedes quieran también eh, preguntar, ¿cierto? O exponer como experiencia. Bien. Y bueno, esa es un poco la dinámica, ¿cierto? Que vamos a tener durante este taller, como ha sido la dinámica anterior. Así que recuerden, en chat, chatear con todos y así todos podemos ver, ¿cierto? Lo que cada uno de ustedes pueda comentar y también el resto de sus compañeros emprendedores. Así que bueno, sin más ni menos, ¿cierto? Dejo con ustedes a la profesora Carolina Mantrau. Así que, Carolina, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Carolina. No te vemos, sí. Ahí sí, ahí lo activé. Estaba buscando Ahí las sí. opciones. Perfecto, Muy ahí buenas está. tardes. Muchas gracias, Patricio. Muy buenas tardes para todos. Tal como ahí Patricio me presentó, mi nombre es Carolina Hermantraut. Y bueno, y partir un día, primero dándoles la bienvenida al curso, ¿cierto? En un Excel básico, pero con la gran característica que es aplicado, no es un Excel tradicional como en la clásica clase que te dan y uno ve por ahí. Bien, la idea es que ustedes puedan también ir aprendiendo y aplicando. Es una de los elementos que nos mueve aquí en este curso para que todos los conocimientos que vayamos adquiriendo los vayamos aplicando y los vamos incorporando rápidamente a nuestra base de datos. Bien, bueno, parto por presentarme. Mi nombre es Carolina Hermetro, como les decía. Soy de profesión ingeniera de ejecución en computación e informática de la Universidad de Santiago y también licenciada en ingeniería aplicada de los H. Esos días a grandes rasgos, ¿eh? De repente colocar todo lo que uno ha hecho, la trayectoria, de repente se demuestra más conversando y viendo ahí los conocimientos. Ya yo, así en modo general, yo llevo 20 años dedicada, este año cumplo, de hecho, ya cumplí 20 años dedicada a la capacitación, a la educación superior y yo en realidad soy del área de las tecnologías, ¿bien? Y esta parte del Excel, bueno, el Excel tiene esa gran característica que a nosotros, a todos, nos une desde el mundo tecnológico, desde el mundo de las empresas, a todos nos une porque es una herramienta integral y que bien utilizada, bien aprendida, es posible darnos muchos beneficios, muchas oportunidades de lo que les quiero hablar también en este primer punto. Bien. Igual cualquier duda o consulta, siéntanse con la libertad de hacerla, ¿cierto? La idea es ir generando una interacción y se hace mucho más rica la clase en ese sentido. ¿Bien? Bien. Vamos acá. Ahí sí. Ya. Quise partir primero
contextualizando el entorno, ¿cierto?, que tiene que ver con el mundo de las finanzas, de las empresas y las TICs. Las TICs que hoy en día tanto se habla, ¿cierto?, que ahí me faltó ya agregarles la definición. Las TICs son las tecnologías de información y comunicaciones, bien, todo lo que tiene que ver con hardware, software y además el mundo de las redes y las telecomunicaciones, pero aplicados a la empresa, porque eso es otro ámbito, es otra forma de trabajar, ¿ya? Voy a apagar el video por mientras, ¿cierto? Mi imagen, pero voy a seguir hablando ahí para que vayan concentrándose en la presentación. ¿Bien? Bueno, como les decía, las TICs bien utilizadas, bien pensadas, en una empresa, en una organización, nos pueden traer muchos elementos positivos. Por ejemplo, una de las que más destaca siempre es la tan ansiada ventaja competitiva. Ese elemento, ese sello que a mí me permite mostrarme ante la competencia y también a los ojos de mis clientes mucho mejor empoderado, mucho mejor preparado para satisfacer también los requerimientos y exigencias del entorno, ¿ya? Y también algo súper importante, que es el mejor uso de los recursos con los cuales yo cuento como empresa u organización, ¿bien? Ahora, básicamente, siempre y hoy en día está más que claro, ¿cierto? Todos nos dicen hoy en día la información es uno de los recursos, o no uno, es el recurso más importante en lo que es la empresa y la organización, ¿bien? Porque bien utilizados, bien administrados, nos permiten tomar decisiones importantes respecto de cómo conduzco mi empresa y mi organización, ¿ya? Ahí dejé un apartado, al construir un sistema confiable, seguro, accesible y sencillo que ofrezca a los especialistas, o sea, el empresariado, las funciones que necesita propias del negocio, aporta que la empresa se adapte al cambiante entorno económico. ¿Y qué mejor ejemplo que la pandemia? Ya hemos visto desde el año pasado cómo muchas empresas han enfrentado una situación compleja, ¿bien?, pero que muchas de ellas también han sabido reinventarse, porque ahí entra un principio bien básico, ¿cierto? Y bien lógico al respecto cuando uno habla de cuando uno es capaz de reaccionar a los cambios, ya sean positivos o negativos. Si yo reacciono, evoluciono y modifico mi comportamiento para mantenerme vigente en el mercado, obviamente que hablo de evolución y de mantenerme vigente a través del tiempo. Bien, esas empresas que fueron capaces de transformarse y adecuarse a las nuevas circunstancias son las que se están manteniendo ahora, ¿ya? Una de las principales herramientas, en este caso, han sido las TICs, bien, las tecnologías de información y las comunicaciones. Bien, ahí sí. Algo que saqué de un blog que también está orientado al mundo de la tecnología de la información y obviamente orientado al mundo financiero, dice lo siguiente: se obtienen más beneficios en productividad de una empresa cuando se invierte en TICs para mejorar los procesos del negocio y operación de la empresa que solo en invertir en las nuevas TICs. Esto es súper importante. Yo cuando voy a invertir en nuevas tecnologías, independiente del tipo que sea, yo hablo de invertir. No es cosa de llegar y comprar lo último, lo nuevo, más nuevo que salió. Antes de invertir en una nueva tecnología, uno tiene que pensar como empresa, ¿cierto? Como organización, ¿qué es lo que más me sirve a mí de todo lo que ofrece el mundo de las tecnologías? ¿Ya? No es cosa de llegar y comprar cualquier cosa. Hay que buscar algo que responda a tus necesidades y responda a los problemas que tú quieras resolver. ¿Bien? ¿Cómo quieres destacar? Ese análisis, ese autoanálisis, podríamos decir, nos puede conducir a seleccionar las tecnologías más adecuadas. Vean siempre a las tecnologías como herramientas de trabajo, ¿ya? Por ende, y como toda herramienta, debo escoger la que más se adapte a mi realidad y a mi situación, ¿bien? Oportunidades para aumentar la productividad. Ahí de nuevo, incorporar el mundo de las tecnologías de información, bien, de acuerdo a las necesidades reales de la empresa. Eso es clave. Lo sabemos los informáticos, ¿cierto? Y lo saben también las personas que están en el mundo de las empresas, bien. Ojo con eso. Hoy en día estamos trabajando con muchos procesos de negocio nuevos, bien.
Por ejemplo, el tema del reparto. Ya hoy en día, por el tema de la pandemia, la logística, ¿cierto? De cómo yo llevo mis productos o mis servicios desde mi organización, de mi empresa, hasta los consumidores, eso se ha vuelto también una revolución. ¿Ya? Es un ejemplo súper simple que yo, de hecho, se lo doy mucho a mis estudiantes de informática cuando hablamos del mundo de los procesos de negocio. Hasta antes de la pandemia, todos los supermercados, por ejemplo, voy a poner el caso del supermercado, que fue uno de los que más empezó a mover al respecto, tuvieron que enfrentar un entorno en el cual quizás el proceso se mantenía, pero la demanda por sus servicios aumentó a una escala pero gigantesca. Y ellos tuvieron que modificar su modelo de negocios para poder cumplir con las necesidades y las exigencias de nuestros clientes. Bien, por ende, la incorporación de las tecnologías adecuadas les dieron las herramientas para poder sobreponerse, ¿cierto? O enfrentar esta nueva situación. Y ojo, es un entorno súper cambiante, prácticamente día a día estamos enfrentando situaciones diversas que nos obligan a comportarnos de otras maneras para poder solventar la situación, ¿ya? También los procesos existentes, importantes. Muchos procesos que hoy en día estamos realizando de una cierta manera, quizás a futuro, a corto plazo, a largo plazo, los podríamos tecnologizar, ¿bien? Quizás algunos procedimientos que todavía son de tipo manual, yo los puedo convertir al mundo de las tecnologías, generando en este caso esta revolución, este avance. Una de las ventajas básicas de cuando yo automatizo un proceso manual es el hecho de que, primero, el tiempo que se demora un software o hardware, en el caso de que estemos implementando algún tipo de máquina, me disminuye el tiempo en que se realiza el procedimiento, ¿ya? Otra cosa importante es que si el software, la máquina, están bien construidos, bien programados, esos elementos no se van a equivocar. Entonces el tema del error humano también lo dejo fuera. La optimización desde esa perspectiva, en el uso de recursos, en la respuesta, ¿cierto? En la velocidad de respuesta de los procesos, también es algo muy importante. ¿Ya? Bueno, aquí hice un mix, ¿cierto? De mirar al Excel como una herramienta desde la perspectiva tecnológica. El Excel siempre, y yo siempre a través del tiempo, ¿cierto? Cada vez que fui a hacer a lo mejor a veces una consultoría a algunas empresas, etcétera, una de las que también se nos pide harto es, y sobre todo hoy en día, llaman a los consultores, a las empresas y dicen, mira, esto es todo lo que tengo en tecnología. Estoy utilizándolo para estas funciones, estoy resolviendo estos problemas con la tecnología, ¿ya? Y ahí viene la pregunta interesante. ¿Qué más puedo hacer con esta tecnología? O sea, ¿qué otras funcionalidades que no he descubierto puedo aplicar con estas tecnologías? ¿Bien? Y eso es una muy buena pregunta, porque es utilizar tus recursos, en este caso desde la perspectiva del recurso tecnológico, y cómo poder sacarle mayor partido a lo que compré, a lo que adquirí. Generalmente, mucha gente adquiría, bueno, ahora último ya el Excel se está mirando con otros ojos, ¿cierto? Y compraban el Office. Y del Office lo más que usaban era el Word. Bien, y ocurría, mucha gente no toca o no tocaba el Excel porque no lo entendía. Sí, quizás si tú miras al Excel y lo comparas con el Word, con el PowerPoint, con otras herramientas también del mundo de Office, es como bien especial, es como, tiene características bien únicas, quizás al lado del Access, ¿ya? Porque, de hecho, ya cuando lo abrimos, la interfaz es muy diferente. No es cosa llegar y meterse. Hay que dedicarle un tiempo a aprender y entender de qué se trata este tema, ¿bien? Pero en sí no es difícil. Después de que te lo explican, no es tan difícil como uno creía. Al contrario, el Excel nos va a ofrecer muchas herramientas para mejorar nuestro actuar, mejorar nuestro análisis, etc. Y por ahí yo les traje también en esta diapositiva, estoy reflejando ese concepto del Excel como una herramienta desde la perspectiva tecnológica. Bien, ahora, el Excel le sirve a gran variedad de tipos de usuario, ¿bien? No solamente para empresas, hay de distinto tipo, ¿ya? Es imprescindible desde la perspectiva en el mundo de las empresas y las organizaciones en la ejecución de procesos de administración financiera,
importantísimo, ¿bien? Aquí el administrador financiero que está allí atento al uso de los recursos, a cómo los distribuye, a tener conciencia de y claridad acerca de los elementos financieros que tiene, con lo que cuenta, etcétera, ¿bien? Marketing, también el analizar la información de las ventas, los comportamientos, observar patrones, me permite también aplicar una buena medida de marketing, ¿ya? Ventas y operaciones comerciales, gestión de personas y, por sobre todo, la mejora continua, ¿ya? La mejora continua que hoy en día, desde la perspectiva tecnológica, está muy, muy bien ubicada. Ahí yo puse algunos ejemplos de lo que nos podría ayudar. Por ejemplo, modelos de facturas, presupuestos, amortizaciones, previsiones de tesorería, hojas de controles de caja, cuadros de amortización de préstamos, hojas de control de líneas de financiación y lo que ustedes quieran hacer. Todo lo que signifique manejar datos, analizarlos, representarlos, hacerlos en un reporte. Aquí Excel te ofrece herramientas que en pocos segundos, yo podría decir, a lo mejor algo un poquito más complicado nos podría tomar minutos para manejar una gran cantidad de información. De hecho, Excel tiene tanto poder que podemos tratarlo como si fuera un motor de base de datos. Quizás va a manejar una cantidad menor de datos que una base de datos gigante como Oracle, por ejemplo, pero sus funcionalidades se ajustan también a las medidas ¿cierto? De la pequeña y la mediana empresa, que de repente no tenemos grandes volúmenes, como por ejemplo un banco, ¿cierto? Un banco internacional. Obviamente ellos necesitan herramientas mucho más poderosas respecto del almacenamiento, pero una empresa más pequeña, ¿cierto? Una mediana empresa, una pequeña empresa, sí pueden usarlo y sacarle un partido, pero increíble a lo que es Excel. Excel es un mundo aparte. Yo de hecho hasta a mis estudiantes de informática, yo siempre les digo que Excel hasta pueden programar, ahí me abren los ojos, me dicen, pero ¿cómo, profe, se puede programar? Y ahí cuando empiezan a descubrir, se empiezan a dar cuenta del potencial que en realidad tiene Excel. En realidad es una herramienta muy especial y de muy buena factura, muy bien pensada, ¿ya? Bueno, aquí algunos beneficios que les había dicho hasta el momento: optimiza el tiempo de manipulación y el procesamiento de datos. Es ampliamente utilizado en el reporting de datos, bien, porque ahí genera gráficos, ahí genera varios elementos visuales a partir de los mismos datos, y eso está todo automatizado, bien, entonces muy fácil, en un par de pasos, ¿cierto? En unos cuantos clics podemos hacer un excelente reporting de datos, ahí también lo vamos a conversar. Facilita la presentación de los datos en tablas y gráficos, porque lo mismo, porque como es visual, a mí me permite verlos también de una forma mucho más clara. Se pueden analizar grandes volúmenes de datos, ¿cierto? ¿Ya? La posibilidad de importar datos facilita el análisis de los datos en programas de gestión y contabilidad, así como de los extractos bancarios. Bien, o sea, los archivos de Excel pueden ser utilizados por otras aplicaciones mayores, ¿ya? Por ejemplo, hace un rato yo les hablaba de una base de datos grande, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo mi base de datos en Excel y, no sé, pues vamos a migrar. Nuestra empresa creció y vamos a comprar un motor de base de datos un poco mayor, ¿cierto? Más dedicado, con más funcionalidad, y vamos a comprar, por ejemplo, el SQL Server, ¿bien? Toda mi base de datos en Excel, que yo ya la tengo como base de datos, la puedo migrar y el SQL Server se alimenta con los datos que entrega Excel a ese nivel. Bien, o sea, el Excel ya está integrado con herramientas de manejo de datos de alta factura, ¿cierto? Como por ejemplo el SQL Server, Oracle, cualquiera de ellos puede conversar sin problemas con Excel. Y también esas herramientas, esos motores de base de datos grandes, ¿cierto? Son capaces de volcar información a algún archivo, ¿cierto? O conjunto de archivos de Excel. También Excel es capaz de conversar con estos grandes, ¿cierto? Con estos monstruos del manejo de la información, ¿ya? Perfecto. No sé si hay alguna duda hasta el momento, Patricio, algún comentario que quieran hacer antes de empezar ya de lleno con el mundo de Excel. Aparentemente todavía no. Y por lo que yo puedo ver Perfecto. acá, sí, no. Sí, bueno, la idea de esas primeras slides era enfocarnos también en las ventajas de Excel como una herramienta tecnológica.
y sobre todo hoy en día. Y ojo, sin invertir gran cantidad de dinero. Eso es lo otro, porque comprar un motor de base de datos, la verdad es que hoy en día es caro. Estamos hablando de varios miles de dólares, ¿ya? Y de contratos complejos. Además, eso implica contratar allí a algún profesional del área. Entonces ya te sale más caro no solamente adquirirla, sino que también mantenerla, ¿bien? Pero Excel, en su versión, podríamos decir, en una escala más pequeña respecto de la cantidad de datos que puede manejar, la verdad es que es muy bueno sabiendo manejarlo y sabiendo administrarlo. Bien, y para eso estamos congregados en este curso, ¿cierto? Para poder adquirir estas habilidades y estas competencias y conocimientos. Bien, ok. Yo voy a partir en esta primera sesión desde el nivel base, porque la idea es que los que quizás no conocen, no tienen mucha experiencia en el mundo del Excel, voy a partir para nivelar. Posiblemente algunos de ustedes ya conozcan varios de los elementos que voy a hablar en parte de estas diapositivas y quizás no, ¿eh? Para ir complementando. La idea es nivelar en esta primera sesión y darles ya este primer paso al mundo del Excel y que lo hagan con propiedad y con todos los conocimientos y competencias que requieren para que después en las siguientes sesiones podamos ir haciendo cosas más entretenidas y con más fundamento, ¿ya? Y para poder hacer muchas más funcionalidades, cosas que nos sirvan. Bien, partimos entonces con la interfaz de Excel. Bien, bueno, a modo de definición, el Excel básicamente es un software, es un programa informático, pero que viene dentro de la suite del Microsoft Office. Se dice que es una suite porque dentro de Office vienen otras aplicaciones, un conjunto de aplicaciones, ¿ya? En donde encontramos, ahí como aparece en la imagen, vemos a Word, vemos al Outlook, vemos a PowerPoint. Y en otras versiones también podemos encontrar otras herramientas más, ¿bien? Básicamente, nos ayuda mucho en el tema de manipulación de datos, aspectos matemáticos, financieros, también funciones lógicas y también hasta trabaja con datos de tipo texto. Ya es bien interesante esa parte, también vamos a dedicarle un tiempo al manejo de funciones, en este caso con textos y con fechas, bien importante. Bien. Principales prestaciones. Primero, las famosas funcionalidades, ya las operaciones. Hay desde las distintas perspectivas. Hay algunas sencillas, que trabajamos con operaciones matemáticas básicas, y ya también otras más complejas, utilizando funciones de varios tipos, y también fórmulas que vamos armando nosotros, ¿ya? Permiten elaborar diversos tipos de gráficos que ayudan a analizar y comprender resultados. Proporcionan herramientas y funciones eficaces destinadas a analizar, compartir y administrar datos con facilidad. Por sobre todo eso, la facilidad. Porque cuando tengo mucha información, no sé, pues tengo 1000 registros, bien, 2000 registros o líneas de información en una tabla, eso implica que quizás buscarlo manualmente ya se me transforma en una tarea pesada, desde la perspectiva de si lo hiciera una persona. Excel, con una buena función, con una buena fórmula implementada, es capaz de, en fracciones de segundo, buscarte la información más pertinente. Por ejemplo, calcular un promedio de 200 precios, por ejemplo, lo hace en fracciones de segundo. En unos pocos segundos tú te demoras en implementar la función y el resultado es lo que dura un enter y que aparezcan los datos. Bien, así de rápido son las respuestas que nos puede dar Excel al respecto. Bien. Brindan la posibilidad de resumir, analizar, explorar y presentar datos para luego tomar decisiones. Bien. Por lo tanto, eso es uno de los grandes secretos y una de las grandes ventajas del mundo de Excel. Bueno, para iniciar Excel, ¿cómo lo hacemos? Esta imagen es de mi computador, ¿cierto? Yo tengo aquí el Windows 10, ¿cierto? Y el botón de inicio de Windows, el que está en la esquina inferior izquierda de nuestro computador, la ventanita, ¿cierto? Al momento de cliquear, nos aparece un menú largo, ¿cierto? En el cual nosotros podemos empezar a buscar dónde está el icono de nuestro Excel. En este caso a mí me aparece aquí arriba,
porque es una de las herramientas que harto utilizo, ya por lo tanto, y siempre me aparece en la zona de las más utilizadas, ¿bien? Si no, empezamos a buscar alfabéticamente, empezamos a descender por este listado y encontramos el icono de Excel. Al momento de cliquearlo, llegamos a esta primera pantalla, esta primera cara que me da nuestro Excel, ¿bien? Esta pantalla se le denomina como la ventana de inicio. Bueno, ahí me dijo buenas noches, pero en realidad este screenshot lo tomé tarde, así que por eso ahí, esa personalización también ahí, por eso me apareció el buenas noches. Bien, bueno, si te fijas aquí a la izquierda, tenemos varias opciones. Bien, en este momento yo estoy en la página de inicio, en la interfaz de inicio, y me ofrece algunos elementos interesantes que también de repente uno se automatiza, presionas libro en blanco y entraste. Bien, pero ojo, pónganle atención a los otros elementos que también ofrece Excel, ¿ya? Acá. Fíjate, el libro en blanco. Cuando yo lo cliqueo, llego a la clásica página de inicio del Excel que más adelante les voy a mostrar también. ¿Bien? Pero por acá, fíjate que me está sugiriendo algunas plantillas o algunos archivos Excel que ya trae Excel incorporado, son gratuitos, los puedo bajar, los descargo y puedo personalizarlos. ¿Ya? Por ejemplo, mira, acá me está ofreciendo una plantilla de un presupuesto mensual personal. ¿Bien? Ahí al lado me está ofreciendo el calendario anual del 2016 al 2025. ¿Te fijas? Y también yo puedo buscar más plantillas por acá. Aquí a la derecha podemos ver que me está ofreciendo este elemento. ¿Bien? Las plantillas. No puedo activar mi... Déjenme un momento para ver si puedo activar mi puntero. Ahí lo encontré. ¿Bien? Bueno, aquí destaco otro punto importante y bastante interesante. Si ustedes están entrando al mundo de Excel, hay un montón de videos, ¿cierto?, que Microsoft ha preparado para los usuarios, sobre todo para los que están partiendo o los que quieren profundizar también. Hay una diversidad, pero increíble, de videos hechos por Microsoft, que es el creador, obviamente, y hay que creerle a ellos, ¿cierto? Siempre van a ellos querer destacar lo más interesante de sus aplicaciones. Bien, por ejemplo, el primero es realizar un recorrido y te dan un paseo, ¿cierto?, por todas las funcionalidades básicas del Excel y te lo van explicando, te van mostrando con imágenes, es muy entretenido, está muy bien hecho. Aquí hay un tutorial de fórmulas. Bien, por acá hay un tutorial de tablas dinámicas. Ojo, que esto que me va ofreciendo acá está personalizado, o sea, dependiendo de lo que Excel vaya detectando que tú vas haciendo, también te va sugiriendo los tutoriales que más te convienen, ¿ya? Entonces, esa parte también es interesante de explorar, ¿ya? Y si quieres ver, ahí también hay más plantillas. Por acá hay otro elemento bastante interesante. Por ejemplo, en este caso yo tengo ahí pinchado o la pestaña de los anclados. ¿Qué significan los anclados? Hay algunos archivos con los cuales yo voy a trabajar más que con otros y yo los puedo dejar como fijos, como con un acceso directo. Bien, entonces si yo entro aquí a los anclados, los voy a encontrar acá, lo cliqueo y se abre rápidamente. Son accesos directos. Bien. Los recientes, bueno, ahí no está activo, pero ahí en los recientes me va a mostrar los últimos 5, más o menos son como 5 archivos con los cuales yo he trabajado. Bien, y ahí van apareciendo. Entonces, si quiero retomar un trabajo que yo estaba haciendo ya antes, puedo acceder a través de los recientes. Y el otro, compartido conmigo, esto se da mucho cuando yo estoy trabajando con otras personas. Bien, y lo estoy haciendo a través de la nube. Ya, por ejemplo, yo voy a ir y voy a compartir mi archivo Excel en el OneDrive de los correos de Microsoft, ¿bien? O en el Google Drive. Ya lo estoy compartiendo en el Google Drive, ¿cierto? Y ahí mi usuario, la otra persona que me lo compartió, yo puedo acceder a través de la red, obviamente tengo que tener una conexión de internet, y me puedo conectar en la nube
con ese archivo que la otra persona me está compartiendo y los dos podemos trabajar, o tres o cuatro, ¿cierto? Podemos trabajar sobre el mismo archivo. Son elementos bastante interesantes que también yo creo que ahí en el nivel más avanzado vamos a poder también empezar a aplicar y empezar a trabajar con ellos. No es para nada difícil, hay que saberse los pasos nomás para poder llegar allí y se hace de una manera muy fácil, muy práctica y sobre todo cuando uno trabaja en equipo, el trabajo colaborativo, ¿cierto? Allí también está muy bien enfocado, ¿ya? Ok. También, mira, en esta parte es la misma ventana, pero ahora presioné aquí en nuevo, ¿bien? Y me muestra algo parecido, ¿ah? ¿Ya? Pero aquí solamente elementos nuevos. Ahí de nuevo me muestra el libro en blanco, presupuestos mensuales, el calendario. Me dice, ¿quieres buscar una plantilla en línea? ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que quiero buscar una plantilla desde la perspectiva del entretenimiento. Quiero hacer un presupuesto para organizar una fiesta. ¿Bien? Y escribo ahí, presupuesto para fiesta o presupuesto para aniversario. Y te va a buscar, de acuerdo a el rango de entretenimiento, te va a mostrar varias plantillas, que hay un montón hechas, y se va a conectar en línea, tú la vas a poder descargar y utilizar. ¿Bien? Hay distintos tipos de plantillas. Hay plantillas netamente para el mundo de la empresa. ¿Ya? Hay presupuesto, hay estudios de marketing, hay una enormidad de plantillas que también es interesante, sería interesante que ustedes también pudieran explorar. ¿Ya? Personales, ¿cierto? Para uso propio, por ejemplo, tus gastos mensuales, mantener una chequera, por ejemplo, etcétera. Carolina, una Planific- consulta, perdón sí, que te interrumpa. Sí, cuéntame. mira, en Marilyn Peña nos está preguntando, ¿eso queda como acceso público? ¿Es Mira, público? ¿Sí? Las, o sea, las plantillas son de uso público, o sea, cualquiera la puedes bajar, pero después que tú la bajas y la personalizas queda para ti. Ya no es solamente la plantilla, cualquiera la puede bajar, pero yo la descargo, después la personalizo y la guardo en mi equipo, eso queda para mí. Bien, la personalización es mía, ¿ya? Eso es lo Perfecto, muchas interesante. gracias. ¿Ya? No, y es súper útil. Y yo les recomiendo que, porque en el mundo de hoy en día de las tecnologías, yo les recomiendo hay que aventurarse y empezar a explorar. De hecho, este mundo de las plantillas es para quedarse una tarde entera mirando los distintos elementos, donde las puede ir descargando, del mismo tipo hay muchas. Yo los invito a que exploren el mundo de las plantillas, porque aquí podríamos estar una semana entera mirando plantillas y entreteniéndonos y sacando cosas que son de mucha utilidad. Vienen con las fórmulas listas, con las funciones listas, vienen con instrucciones, oye, son súper completas, ¿bien? Muy interesantes. Mira, acá hay planificadores y objetos de seguimiento. Por ejemplo, mis alumnos de informática, de la gestión de proyectos, por ejemplo, cuando tienen que hacer una carta Gantt y hacer el seguimiento del proyecto, ahí están, ahí tienen planificadores. Y me miran, profe, que no tengo esto, vaya a las plantillas y me saca una de esas. Y ahí las bajan, y está todo listo. Ellos llegar y llenar con sus datos y tienen listos sus planificadores para sus proyectos. Muy interesante también ese punto. Listas, presupuestos, gráficos, calendarios y más. O sea, muy entretenido. Y ojo, que esto de las plantillas no solamente es para Excel, sino que también para el resto de las herramientas de Office. Por ejemplo, plantillas de PowerPoint son súper interesantes. Las plantillas ¿cómo se llama? Para Word también, imagínate que quieres imprimir los famosos trípticos para el tema de publicidad, tarjetas de presentación. Hay una cantidad de plantillas, pero impresionantes. Muy entretenido meterse ahí a explorar y descubrir cosas que, eh, ¿cómo se llama? Que te puedan servir. Y después uno las puede ir adaptando. Con los conocimientos que van a tener aquí, ustedes van a poder también adaptarlas y personalizarlas, para hacerle de acuerdo a lo que ustedes quieran trabajar, ¿ya? Bueno, de nuevo aquí, bueno, hay que seguir ahí explorando hacia abajo, ahí no me dio más ¿cómo se llama? El screenshot, ¿bien? Pero ahí ustedes se van a encontrar con una cantidad de información bien interesante, bien entretenida, que es solamente cuestión de ahí empezar a explorar, ¿ya? Sigamos adelante. Bueno, acá también hay otros elementos, el abrir documentos que tú ya habías creado,
¿cierto? Y estos elementos también me voy a dar un tiempecito también porque es bastante interesante trabajar esta parte. Por ejemplo, la información del producto, el guardar y el guardar cómo, interesante también, hay que siempre guardar nuestros documentos. Imprimir los archivos, ahí también yo también los voy a dejar listos ahí porque imprimir en Excel no es cosa de llegar y mandar la impresión. Bien, compartir un archivo interesante, exportar, publicar en la web, por ejemplo, o ¿cómo se llama? En el nube, por ejemplo, en un OneDrive o algo por el estilo, cerrar. Y aquí hay otros aspectos más personalizados. Por ejemplo, en la cuenta. Cuando uno adquiere el Office, ¿cierto? Cuando eres propietario, ahí uno coloca los datos de uno como propietario y cada vez que uno guarda el archivo quedan a tu nombre, con tus credenciales, etcétera. Comentarios que tú le puedes hacer a Office también y las opciones. Esto también es entretenido porque aquí sí que podemos personalizar nuestro Excel. Esta barrita que generalmente no todos le ponen mucha atención, tiene mucho potencial, sobre todo si quiero personalizar mi versión del Excel. Bien. Patricio, me parece que vi unos chats, no los puedo ver de acá, pero voy viendo que aparecen. No alcanzo a leer lo que me están informando. Bueno, continuamos. Algo alcancé a leer que alguien me preguntó acerca del Excel. Claro, el Excel hay que comprar la licencia, instalarlo en el equipo y cuando ustedes lo han adquirido, en el botón de inicio, que de nuevo se lo vuelvo a mostrar acá, ahí debería aparecer entre la lista de tus programas, ¿ya? Y ahí aparece el icono y ahí directamente conectamos. No sé si alcanzó a responder lo que me habían preguntado hace un momento. ¿Bien? Porque no tengo, aquí tengo como ver el chat. Sí, espérame, yo ahí te lo puedo, no sé, Jacqueline Nostroza, si nos puede responder, si te quedó claro más o menos la respuesta. Ahora ya vi el Sí, chat y no lo podía abrir sí, recién. sí, porque ahí, bueno, y Lisset nos preguntaba, entras a archivo nuevo y aparece lo de la pantalla. Ah, bueno, mi Office expiró. Ah, claro. Y bueno, ahí ya sabemos cuál es la respuesta. Y eso queda, y que nos pregunta también Osvaldo, coloco presupuesto empresa y dice no se encuentra. Bueno, Y puede si ser. tienes la conexión a... Ah, pero en la búsqueda de la plantilla pusiste presupuesto empresa. Parece que eso es. Busca solamente por presupuesto. Ahí deberían aparecerte todos y debieras estar conectado, debiera ir apareciendo. O ¿Te lo parece otro, mejor, Carolina? Mira, ¿mm? Carolina, yo creo que lo mejor voy a abrir el micrófono a él para que nos cuente bien ahí. Ya mejor. Yo, Sí. cierto, voy a ir sí, por parte, porque allá está, Marilyn, no, es Osvaldo. Y ahí vamos a ir preguntando Osvaldo. Ah, claro, ahí estás viendo los nombres. Sí. Sí, entonces yo voy por acá y abro el micrófono. Entonces le digo a Osvaldo, aquí está Osvaldo. Osvaldo, ya puedes hablar. Hola Osvaldo, te escuchamos. Osvaldo, Osvaldo, se nos fue Osvaldo. Ahí se escucha, parece, ¿eh? Osvaldo, no te escucho. ¿Qué me dicen acá? Ah, está mal el micrófono igual. Y dice Jacqueline Ah, ya. también. Perfecto. Bueno, Ya ahí, por último, después ahí podemos, no sé si no logra resolver el problema, después lo podemos ahí, le puedo dar algunas ¿Aló? instrucciones por interno. Hola. ah, sí, ahí está Osvaldo, ahí Osvaldo, ya vale Osvaldo. Adelante, ¿Ahí? fuerte y claro se te ¿Ahí me escucha. escuchan? Sí, Muy perfecto, bien. perfecto, Osvaldo, está bien. No, parece que era Dale yo que tenía nomás, apagado el micrófono. eso Ok. era. No, que te decía que colocara ahí mismo en la plantilla, buscar plantilla para presupuesto empresa, coloqué, y me dice que no ¿Ya? salía.
Y si ¿ya? entras a la categoría de empresa, Entonces, claro, coloqué presupuesto de empresa y me dice que no ya. salía. ¿Y presupuesto solo? Coloqué presupuesto y me abrió una plantilla, no una plantilla, sino un archivo guardado. ¿Un archivo guardado? No, eso debe ser la plantilla. Esa debe ser la No, plantilla. una plantilla que vimos la semana pasada en el curso de Ah, presupuesto. eso está Ah, raro, en este, porque podría Y ahora no llevarte. sé cómo volverme, no veo la flechita para volverse para atrás tampoco. ¿Y arriba no está? ¿Aquí arriba a la izquierda? No, no que no me parece así como a ti, me parece el Excel como uno trabaja tradicionalmente, po, Ya, y completo. ¿no te aparece esta barra verde al lado? No, estoy básicamente en la plantilla de Excel, o sea, la hoja de Excel. La hoja tradicional. Ya, Sí, debe ser por la versión. Debe ser por la versión. sí. Ya, ¿qué versión tienes? ve, la última la compré el año pasado. ¿La 365? Sí, me imagino, no sé dónde. Ya. Debe ser por el tipo de versión que hay. ¿Ya? Pero debiera aparecerte ahí en el, bueno, ahí lo voy a ver después qué pasa ahí. Ya ahí te doy una respuesta. Ya, pero hay plantillas para presupuesto de empresa Sí, hechas. de hecho, en el sitio de Microsoft, Office Microsoft, ahí también tú puedes entrar y las Ya. puedes descargar directamente de Microsoft. Ahí después les voy a mandar ese link porque los que no la pueden ver a través del mismo Excel, yo les voy a mandar un link donde pueden entrar y ahí directamente a través de la web pueden empezar a descargar las plantillas que ustedes quieran. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Gracias. Más fácil, así no nos complicamos tanto. ¿Bien? Estaba Eso, viendo. Carolina, sí. Y lo Sí, puedes dejar después en algún momento en el mismo chat también, claro, antes, porque yo o me lo creo envía y que yo lo dejo. ya, perfecto. Yo creo que el Gracias, mismo Osvaldo. problema que tiene Jacqueline, sí, gracias Osvaldo, el mismo problema que tiene Jacqueline, yo creo, porque me dice Jacqueline que ella abre el Excel y aparece el tiro en la hoja de Excel, para empezar a trabajar, debe ser el mismo tema. Bien, así que yo les voy a mandar después aparte un link donde aparecen las plantillas que Office nos entrega. Ya, ahí después con más tiempo, más rato, después de la sesión, ahí se los puedo enviar. Bien. Ya, pues súper bien. Gracias, Carolina. Mire, y otra pregunta de Adriana dice, pregunta, ¿puedo usar Excel sin conexión a Internet? Debe ser. Sí, sí se puede, pero si quieres descargar plantillas o compartir, tienes que conectarte. Pero sin internet lo puedes usar sin problema, no hay problema. Ya, gracias, Carolina. Sí, Adriana, ahí estaba leyendo también. Perfecto. Ya, voy a cerrar el chat y continuamos, ¿bien? Ya, de ahí les voy a mandar entonces la información para que ustedes puedan allí después explorar también ese mundo porque es muy interesante y a pesar de repente todos que le están tantos, ¿cómo se llaman? Maldiciones ahí a Microsoft, la verdad es que Microsoft en su sitio tiene mucha información al respecto. De hecho, el soporte también se los voy a entregar para cada vez que tengan una duda. Hay una cantidad de material escrito, en videos, ejemplos resueltos, que ahí también les puede ayudar para resolver sus dudas, sus consultas y también aprender. Bien, ¿por qué no? Y empezar ahí a buscar cómo puedo hacer esto, uno empieza a buscar las funciones y el mismo Microsoft te va entregando todo el material. Así que desde esa perspectiva hay harto material con el cual trabajar para aprender. Autoaprendizaje, mejora continua. ¿Ya? Avancemos. Ahí la había remarcado. Bien. Bueno, aquí le hice, ¿cierto? Un zoom, podríamos decir, a la esquina superior izquierda, bien, donde está Excel al inicio, y yo ahí seleccioné libro en blanco para irme a esta primera vista, ¿cierto? Para que empecemos a trabajar. Bien.
esta primera vista, Excel, aquí nos muestra el área de trabajo, básicamente, donde vemos principalmente la cuadrícula. Lo que más ocupa en la pantalla es la cuadrícula, ¿bien? Recordemos que Excel siempre trabaja en base a estas tablas de doble entrada, que significa que está dividido en filas y en columnas, ¿bien? Que es una forma bastante tradicional de ver los datos, de la forma más simple, que siempre todo lo podemos tabular, podemos hacer, tabular nuestra información generalmente para poder organizarla. Bien, entonces en cada columna, por ejemplo, si yo quiero guardar los datos de un cliente, bien, o los datos de mis productos, yo en cada fila voy a colocar, en cada columna voy a colocar una característica de mis productos. Por ejemplo, el código del producto, la descripción del producto, el precio unitario, y cada columna va a ser una característica de mi producto, por ejemplo, ¿ya? Y en las filas yo voy a empezar a insertar, ¿bien? Voy a insertar cada uno de mis productos, ¿bien? Las columnas o la colección de columnas me dan las características generales, pero cuando empiezo a llenar por filas significa que estoy ingresando, si tengo 100 productos, voy a tener 100 filas y cada fila va a ser mis productos con todos los datos que necesito, ¿ya? Las columnas entonces van a recibir en este caso las características, pero en las filas voy a tener los valores de dichas características. ¿Bien? Ok. Entonces, los archivos de Excel son en realidad archivos que nosotros en el mundo del Excel lo conocemos como libros. ¿Bien? Esos son nuestros archivos. Por eso, y si se fijan en la parte superior, aquí hice un zoom en la parte superior, fíjate que cuando uno siempre abre una hoja de cálculo nueva, por defecto tiene el nombre libro 1. Y como buen libro, vamos a tener hojas dentro de mi libro. ¿Bien? Si te fijas en la parte inferior a la izquierda, siempre aparece, lo más general, aparece un hoja 1 y este signo más que aparece aquí. ¿Ya? ¿Para qué sirve el signo más? Si tú la cliqueas, te va a aparecer una hoja nueva. Si le das otro clic, otra hoja nueva. ¿Bien? Por lo tanto, aquí, no olvidemos que Excel lo pensó un contador que le gustaba mucho el tema de la programación. Ya era una persona, un híbrido, podríamos decir, del mundo de la contabilidad y del mundo de la informática. Y él, conociendo de ambos mundos, dijo, pucha, ¿cómo no vamos a poder crear una herramienta automatizada que me ayude a hacer estos famosos libros de contabilidad? ¿Ya? Que antiguamente se hacían a mano, no se podían enmendar y tenía una serie de restricciones y era muy complejo llevar. Bien, en cambio, cuando apareció el concepto de estos libros contables con hojas incluidas, obviamente que al mundo de la contabilidad le agilizó el trabajo, mejoró los tiempos, las correcciones se podían hacer, o sea, y hasta además automatizaron los cálculos, mucho mejor. Bien, avancemos. Bueno, cuando yo me posiciono en una de estas hojas acá abajo y con el botón secundario de mi mouse, por ejemplo, yo soy diestra y mi botón secundario es el que está a la derecha, si yo lo presiono, me aparece este menú. ¿Bien? Y este menú es bien interesante porque nos muestran varias funciones. Entre ellas, por ejemplo, está eliminar. ¿Bien? Recién yo les mostré que podíamos insertar hojas presionando allí en el signo más con el círculo. ¿Bien? Pero también lo puedo hacer acá. Otra forma de hacerlo, como tú quieras, lo que sea más rápido. Siempre Microsoft, bueno, y todas las aplicaciones en general, fíjense que para hacer una actividad, una función, nos ofrecen más de una forma de hacerlo. Y en este caso aquí lo estamos viendo. La más rápida para insertar un nuevo elemento, ahí está. Si no, también lo puedo encontrar acá. Las más rebuscadas, o sea, no, las menos frecuentes las encontramos acá. Por ejemplo, eliminar aparece aquí. Fíjate, cambiar nombre, mover o copiar, ver el código, que eso ya es más avanzado, proteger la hoja, ¿cierto? Para que no nos modifiquen los datos, también lo podemos hacer. Esto también es interesante. Le podemos dar un color a la pestaña, como estos mismos separadores de archivos de papel, ¿cierto? Estas tapitas de cartón que vienen con un color para poder archivar
en papel, podríamos decir, bueno, cumple el mismo sentido, ¿ya? Así que tú también le puedes dar color a estos enunciados que están acá. Bien, ahí tú despliegas y te aparecen toda la paleta de colores y tú eliges el color con que quieres que aparezca. También la puedo ocultar, no eliminar, ocultar, ¿bien? Y también seleccionar hojas. Aquí yo les puse las definiciones, bien, mover una hoja de cálculo en un libro, moverla, ¿ya? Puede ser que yo, no sé, pues la tenía al principio y la quiero dejar al final, ¿bien? La forma más fácil y más rápida de hacerlo es tal como les puse acá, con el mouse, voy a volver acá, con el mouse, con tu botón principal, en el caso del mío es el izquierdo, presiono donde dice hoja 1 y sin soltar lo arrastro, por ejemplo, la voy a arrastrar detrás de la hoja 2 y va a cambiar el orden. Bien, esa es la forma más fácil y más rápida de hacer, aunque también podrías acceder a esta opción. Bien, y ahí hay que responder, ahí también traje esa ventanita, esa imagen también la traje, bien, que es la que está aquí abajo. Si quisieras copiar una hoja de cálculo, pero en el mismo libro, imagínate que estás haciendo, no sé, pues tenemos 3 sucursales de nuestra empresa, ¿cierto? Y la misma hoja o el mismo formato lo quiero repetir 3 veces. Y en vez de estar haciéndolo de nuevo, puedo copiar, por ejemplo, la primera hoja y la puedo copiar. Bien, o sea, ya no voy a tener una versión, sino que voy a tener 2 o 3 o la que yo necesite. Bien. Aquí yo les puse también la versión hecha con las teclas y el mouse, presionar la tecla control y arrastrar la pestaña de hoja de cálculo hasta la ubicación de la pestaña que prefieras, siempre en el mismo libro, ¿ya? También lo podríamos hacer acá, ya les voy a explicar cómo lo puedo hacer con este cuadrito que está acá. Entonces, si no lo quieres hacer con esto y no te acuerdas cómo se hace, se te olvidó el nombre de la tecla, etcétera, también lo puedes hacer con este cuadro. Bien, estando acá, ¿cierto? Pues tú vas sobre la hoja, botón secundario, haces que aparezca este diálogo y seleccionas mover o copiar. Y al hacer eso te aparece esta ventana. Bien, esta que está aquí, dice mover o copiar. Y ahí tú vas a decir, mover o copiar hoja seleccionada. Por ejemplo, si seleccioné la hoja 1, me pregunta ¿a qué libro la quieres mover? Aquí por defecto me apareció al libro 1, porque estoy en el libro 1. Pero ojo, si tú despliegas acá, tú podrías moverla a otro libro nuevo que a lo mejor ni siquiera has creado o a otro que tienes ya abierto, pero no es el libro 1, es el libro 2, por ejemplo. La puedes entonces mover o copiar la hoja de un libro a otro. También se puede hacer y en súper pocos pasos. Por ejemplo, imagínate que yo no quiero copiar el libro 1 y la quiero copiar al libro 2, que ya lo creé, o a un libro nuevo. ¿Ya? Después me pregunta, ¿antes de qué hoja? En el caso del libro 1, yo ya tenía la hoja 1 y 2. ¿Bien? O mover al final. O sea, bien a la derecha. ¿Bien? Esto es importante. ¿Qué quieres hacer? ¿Moverlo o crear una copia? Y aquí lo determina todo. Si quieres hacer una copia, la hoja original queda y aparece una nueva hoja idéntica a la original. Entonces ya tienes una copia. Si solamente quieres mover de un punto a otro, no cliqueas en crear una copia y se mueve. O sea, la misma hoja aparece ya sea en primera posición, segunda o al último, como tú quieras allí establecer. ¿Ya? Después vamos a hacer otros ejercicios, vamos a profundizar también en este tema para que también vayan practicando esa parte, porque es bien útil, bien interesante, ¿ya? Así que ahí les voy a enseñar también a navegar entre hojas de un libro, ¿bien? Bueno, habíamos quedado en que en la hoja de cálculo yo puedo tener filas y columnas, ¿bien? Las columnas son las verticales, ¿ya? Y esas llevan por nombre letras. Partimos con las letras del abecedario y siempre van en mayúscula. A, B, C, D, F, G. Y ojo, después sigue combinando hasta llegar a esta combinación, X, F, D. O sea, ¿eso qué significa? Que el Excel para el 365, que es uno de los últimos que tiene, cuenta con 16.384 columnas.
Bien, y lo mismo para esas versiones de Excel, la 2019, 2013, 2010 y la 2007. Todas tienen la misma cantidad de columnas, o sea, puedo trabajar con esas columnas. Imagínate que en la imagen tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas solamente. O sea, si yo quisiera llenar algo con 16.384 columnas, lo puedo hacer. Ya, o sea, igual es mucha información. Por eso les decía que quizás a lo mejor nosotros trabajaremos con mucho menos que esa cantidad de columnas, pero cuando se utiliza el Excel para darle apoyo a bases de datos grandes, con mucha información, o sea, plenamente claro que lo pueden hacer. O sea, motores de base de datos grandes, importantes, se pueden apoyar en trabajos quizás más pequeños, más centralizados, usando el Excel como herramienta. Y se hace. ¿Bien? Respecto de las filas, ya las filas obviamente son las horizontales y estas se identifican por un número. Bien, ahí parte 1, 2, 3, esos son los encabezados de los números. Bien, ¿cuántas filas posee? 1.048.576 filas. Imagínate 16.384 columnas más 1.048.576 filas. Imagínate la cantidad de información que cabe en una sola hoja de mi libro. ¿Bien? Así es que imagínate el poder de almacenamiento que tiene. Igual cuando uno dice que es menor al de una base de datos, imagínate si este es más o menos el rango en que se mueve en cuanto a información, imagínate el rango de las bases de datos. Es mucho más grande. ¿Ya? Perfecto. Sigamos adelante. Las celdas. Aquí es donde vamos a trabajar. Esto es súper importante que quede bien claro cómo trabajamos con las celdas, cómo se llaman las celdas. Esto es por el nombre de las celdas, o para encontrar las celdas, es como usar un cruce de las famosas coordenadas. ¿Bien? Por ejemplo, yo aquí muestro que esta celda es la intersección de la columna A con la fila 1. Por lo tanto, esta celda se llama A1, columna A, fila 1. Y ahí tengo mi primera coordenada o mi primera celda. Y en ese espacio yo puedo almacenar el valor de un dato. ¿Ya? Acá tengo, fíjate, la columna B, fila 3. Por lo tanto, mi celda se llama B3. Y por acá puse otro ejemplo, tengo la columna D, fila 10, por lo tanto mi celda se llama D10, ¿ya? Así las llamamos. Y como siempre está presente ahí estas coordenadas, podríamos decir, es fácil saber a cuál me estoy refiriendo. Otra cosa importante que nos va a servir mucho para trabajar con las funciones sobre todo, que allí lo vamos a empezar a ver ya la próxima semana. El rango, ¿bien? Los rangos son básicamente conjuntos de celdas. Eso es un rango, ¿bien? Imagínate que ya la próxima semana vamos a empezar a ver algunas funciones. Yo quiero calcular el promedio de todos los valores que están en estas celdas. Entonces, la función promedio, yo le digo, función promedio, calcula el promedio de todos los datos que están ubicados en este punto. Y yo le doy la referencia de dónde se encuentran. Bien, entonces el Excel solito va, toma los valores, calcula el promedio y me devuelve el resultado. Eso se demora en lo que tú presionas la tecla Enter. ¿Ya? Algunos ejemplos. ¿Cómo se nombran los rangos? Tienen una anotación específica. Aquí puse el rango 1. Bien, el rango 1 aquí le puse un numerito con un color para que lo fueran identificando. Siempre colocamos la celda que está más arriba, que sería la C4, 2 puntos, la última celda del rango, C9. Bien, y aquí está, C4, 2 puntos, C9. Bien. El rango que está acá, aquí ya no es solamente una columna, sino que está abarcando 2 columnas y 2 filas. La primera celda es la que está siempre más a la izquierda arriba. Esa es la E3. Y 2 puntos, la última celda de mi rango, que sería la que está a la derecha abajo, o sea, la F4. Y aquí pusimos la notación. E3, 2 puntos, F4. Listo, tengo mi rango. Acá, aquí hay 3 columnas, lo mismo. Primera celda, la B11, 2 puntos, D13. Y bueno, aquí hay otra de columna, que sería la F6, 2 puntos,
F13. Bien, esto es importante trabajar con los rangos porque después, por ejemplo, si yo, como les decía recién, quiero aplicar una función específica, les hablé del promedio, no solamente puedo calcular el promedio, por ejemplo, de este rango, sino que además le puedo decir, calcúleme el promedio de esto y el promedio de lo que está aquí también. Bien, haga un promedio con estos dos rangos que yo le estoy entregando. También puedo hacerlo a modo saltado. Por eso es importante conocer este tema de los rangos. Bueno, a veces queremos seleccionar todos los datos que hay en la hoja. Este dato siempre lo doy porque a veces siempre uno quiere, no sé, pues cambiar el tipo de letra, el color, hacer algo especial. Entonces, yo puedo seleccionar todos los datos, como ya dijimos que es una cantidad enorme de celdas, para no ir a seleccionar uno por uno, yo voy a presionar en este cuadrado que queda aquí, en el vértice, podríamos decir. Bien, si tú cliqueas acá, se selecciona todo. Carolina, perdón, mira, me pregunta Sandra, ¿cómo me voy al rango? Eso me está preguntando. No, todavía no lo vamos a utilizar, solamente estamos entendiendo cómo se escribe el rango, ¿ya? Ah, perfecto, se está Porque adelantando entonces Sandra ahí. Ya, bien Sandra, bien motivada. bien, Ya, gracias. claro, porque los rangos los vamos a usar cuando trabajemos con funciones, pero aquí me interesa siempre dejárselos clarito para que ya cuando empecemos la siguiente sesión a trabajar con funciones tenemos que entender bien el concepto del rango, por eso se lo estoy pasando ahora, ¿ya? Igual la próxima sesión se los voy a recordar igual, pero es importante que ustedes entiendan que si yo quiero aplicar alguna operación, la tengo que hacer trabajando con rangos, ¿bien? Así que todavía no lo vamos a ver, pero es importante que sepan lo que es un rango, ¿bien? Bien, buena pregunta. Vamos adelante. Aquí yo aquí corté un poquito ¿cómo se llama? Las pestañas, ¿cierto? Para que se vieran con un buen tamaño. Estas son lineales, pero aquí yo las recorté para poder ahí mostrarles todas las herramientas que tenemos por cada una de las pestañas. Estas son las que están ahí arriba, ¿ya? Aquí está la de archivo. Bueno, la de archivo no la vi, porque es la misma que aparece en el inicio de cuando iniciamos la aplicación, ¿bien? Así que el tiro partí por la pestaña de inicio, ¿bien? En mi interfaz aparece de esta manera, ¿bien? Si te fijas, cuando yo la tengo seleccionada, a mí me aparece un subrayado. En otras versiones del Office, perdón, del Excel, aparece como más marcada, está como más definida y las otras se ven como más suave, ¿bien? Con un color un poco más suave, más indefinido, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Bueno, varias herramientas que en Word, por ejemplo, o en el PowerPoint hemos visto antes. Estas son más que nada, por ejemplo, tenemos la del portapapeles, el copiar y pegar, el cortar y pegar, etcétera. Las tenemos acá, se usan de la misma manera, ¿bien? Por acá tenemos las características de el color de la letra, el tipo de la letra que voy a usar, si quiero aumentar o disminuir el tamaño de la letra, si que no lo quiero buscar acá, lo encuentro acá. Las negritas, la cursiva, el subrayado, ¿bien? Esto me sirve para pintar los bordes de las celdas, ¿ya? Si tú despliegas ahí, te dice cómo le quieres, por ejemplo, primero tienes que seleccionar una o más celdas y luego vas a esta herramienta. Cliqueas allí y te dice qué quieres pintar en la celda, ¿ya? ¿Quieres poner todos los cuadritos con líneas o una línea más gruesa o a lo mejor solamente las externas o solamente las internas o la de arriba, la de abajo, la de la izquierda, la de la derecha? Ahí hay un mundo para regodearse, ¿bien? Así es que ahí también se puede ir estimando esos elementos, porque ojo, esas cuadritas trabajar con el Excel son solamente de referencia, de guía. Cuando yo imprimo, eso no sale. Tengo que pintarlas con esta herramienta para que se vean, ¿ya? Esto también es útil porque me ayuda a pintar o a rellenar la o las celdas que yo seleccione. ¿Bien? Entonces ahí si tú despliegas te aparece una paleta de colores y te pregunta de qué color quieres pintar, en este caso nuestra celda. ¿Bien? Y este es el clásico icono para cambiarle el color a las letras. ¿Bien? Por defecto, siempre es el color negro y el fondo blanco. Ya si es que no, ahí después, eso siempre lo van a tener. Después ustedes si lo quieren personalizar, ahí tendrían que entrar allí y empezar a cambiar esos elementos. ¿Ya?
Bueno, aquí están las alineaciones. Ojo que aquí hay dos alineaciones, porque en la celda tú tienes dos dimensiones. Tú puedes alinear horizontal y verticalmente. Bien, si tú quieres que el texto quede centrado horizontal y verticalmente, tendrías que presionar aquí y acá. O quieres que aparezca al centro del texto, pero alineado a la izquierda, tendrías que seleccionar ahí. También los invito a que escriban después un texto y ustedes vayan jugando después con esta parte de la alineación. Este también es entretenido porque te cambia la dirección del texto. Si te fijas, ahí aparece la AB, que es el texto, con una flechita así como en 45 grados. Bien, no sé si a lo mejor alguna vez han visto que los textos no aparecen como tradicionalmente son, horizontales, ¿cierto? No, aquí tú puedes variar esa situación. Seleccionas las celdas y prueba todas las opciones que hay allí. Esto de acá me permite indentar o hacer un margen, ¿ya? E irle dando márgenes, ya sea a la izquierda, perdón, a la derecha o hacia la izquierda. Ahí vamos jugando con eso de los márgenes. En esto solamente aspecto visual. Y por acá, esta herramienta es súper buena porque a veces cuando yo empiezo a escribir dentro de mi celda, mi texto es más grande que la misma celda. Bien, entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Presionamos ese botón y el Excel acomoda el texto al tamaño de la celda que yo le voy a dar. Bien, si es muy grande el texto y la celda es muy pequeña, obviamente te va a disminuir el tamaño de la letra y va a quedar medio feo. Entonces ahí uno tiene que después ir ajustando el ancho de la columna o el alto de la fila para poder hacer que calce el texto. Más adelante viene eso. Bien. Y por aquí, esta herramienta es súper buena porque me permite combinar celdas, ¿ya? Mi texto es muy grande, entonces digo, ya, no quiero hacer más problemas, selecciono 4 celdas, por ejemplo, presiono acá y se convierten esas 4 celdas, se convierten en una sola. Y ahora sí el texto cabe sin ningún problema y no tengo más drama, ¿cierto? Que me quede cortado el texto, etcétera, ¿ya? En esta parte también tenemos algunos elementos respecto de los tipos de datos que también se los voy a explicar más adelante. Los tipos de datos con los cuales trabaja Excel son muy parecidos, por no decir iguales, a los que un programador trabaja en una aplicación. Bien, tenemos tipos de datos numéricos, los más clásicos, con decimales, números enteros, etcétera. Ya los puedo definir. También puedo trabajar el tipo de datos de fechas. Ya las fechas también se puede trabajar. Imagínate, tienes la fecha de elaboración de un producto, la fecha de vencimiento, y tú quisieras saber, armar una función, ¿cierto? O una columna donde te vaya alertando si el producto está con la fecha de vencimiento caduca o cuánto le queda, por ejemplo, también para que caduque el producto. Sistemas de alerta, ¿ya? Y eso se va actualizando con el día a día. Eso es importante, por lo tanto, también vamos a trabajar con funciones del tipo fecha. Son interesantes, son importantes, ¿ya? Hay funciones, hay tipos de datos de porcentaje, bueno, más adelante también lo voy a retomar eso. Bien, y ahí trabajamos también con los tipos de datos moneda, si trabajamos con pesos, con dólares, ahí traje unos ejercicios para que también los vayan allí desarrollando al respecto. Aquí la continuación, para acá. Esto, el estilo, formatos vienen predeterminados, es súper fácil de utilizar y me puede ir marcando, por ejemplo, el formato condicional, yo, no sé, el stock crítico, lo fácil, la básica es el stock crítico. Si yo encuentro que el stock de mis productos es inferior a 50, por dar un ejemplo, quiero que la celda se cambie a color rojo, ¿ya? Y que sea automático, nada que yo esté metiendo en la mano, pintando la mano, no, que sea automático, que el Excel reaccione a los cambios en el stock de mis productos. Y otras herramientas bastante interesantes que vamos a ver allí. Dar formato como tabla. Esto, para no estar haciendo esto de acá, haciéndolo a mano, aquí el formato como tabla automatiza la manera en que se van a ver mis datos. También lo vamos a practicar y lo vamos a hacer. Y también estilos de celda, que eso ya es más personalizado. Aquí hay otros elementos para insertar celdas, eliminar celdas y formato de celdas. Filtros, también los vamos a conocer, importante, porque eso me ayuda a extraer información que voy a necesitar después en mis tomas de decisiones. Análisis de datos, eso ya es más avanzado. Y confidencialidad respecto de los datos.
Las otras pestañas las voy a mostrar más que nada, ya, pero igual vamos a ir más adelante a medida que vayamos avanzando. Yo les voy enseñando por lo menos los elementos básicos de cada una de ellas, ¿ya? Ahí aparecen las tablas dinámicas, súper bien consideradas las tablas dinámicas, interesantes. Ahí para trabajar con algunas ilustraciones, los gráficos, interesante el tema de los gráficos, fáciles de manejar y de mucha ayuda, ¿ya? Bueno, aquí hay otros elementos, mapas 3D, esos ya son más avanzados, mini gráficos, un poquito más avanzados. Aquí ya vienen algunos elementos que ya quizás pertenecen al siguiente curso, ¿ya? Y comentarios, eso sí los vamos a agregar, también les voy a enseñar a trabajar con los comentarios. Disposición de la página, este es el aspecto visual. Cuando la imprima, ¿qué va a salir? Porque generalmente son los problemas de Excel, ¿ah? No es como el Word, que es mucho más fácil. O sea, yo lo que estoy viendo es lo que va a salir impreso. En Excel no. Tengo que configurarlo, tengo que ordenar, puedo marcar las cosas que van a salir en la impresión y dejar fuera lo que no me interesa. Bien, así que es súper importante también ese punto, también lo vamos a aprender a hacer. Aquí también, bueno, tenemos opciones de hoja, eso son cosas un poco más avanzadas que lo vamos a dejar para más adelante. Fórmulas, aquí vamos a trabajar harto la próxima semana, aquí nos vamos a meter, porque esto yo creo que a muchos les interesa, porque de repente hay mitos, ¿cierto? O de repente hay miedo, de repente utilizar, pero no. Yo les voy a enseñar que el Excel nos ayuda mucho, nos va enseñando mucho también y nos va guiando en la forma de utilizar. Así es que vamos a partir con las funciones y la fórmula en general más necesarias en el mundo de las empresas en general y que hay que saber sí o sí. Y con esas después uno de a poco va aprendiendo, vamos avanzando y uno solito, si ustedes son exploradores, ahí se van a dar cuenta que es fácil encontrar y seguir el camino. Dando la base en este curso, ustedes después van a poder ser autodidactas, ¿cierto? Y empezar a aprender también otras funciones, ir explorando, descubriéndolas, adaptándolas y sacándoles un buen partido, ¿ya? Datos en general, esto ya es más avanzado. Aquí hay algunas cosas más avanzadas, pero también el manejo de los datos, el filtrarlos, el transformarlos, el manejarlo de distintas formas. Acá está, pero todas las herramientas que podemos trabajar. Bien. Bueno, después de hacer un breve paseo por alguna de las pestañas del Excel, vamos a partir con cómo ingresamos datos. De repente hay gente que le da miedo la cara de Excel, ¿cierto? Pero en realidad agregar datos, yo lo puse aquí paso a paso por si alguien no sabía. Lo puse acá para que le pierda el miedo al Excel y lo intente, ¿ya? Primero, te posicionas con el mouse, haces un clic sobre la celda en donde quieres empezar a escribir, ¿bien? Luego, simplemente te pones a escribir. Cuando termines, presionas el Enter o puede ser la tecla Tab. Cualquiera de los dos sirve 100%. Con las flechas de posición de tu teclado, estas que andan por aquí, te puedes mover a través de las teclas. Ya te vas moviendo. No usen el espaciador, la barra larga. Esa no sirve, esa sirve en Word, que es una de las... Uno siempre se ve tentado a hacer eso porque es como se maneja en Word, pero no. Tienes que hacerlo con estas de acá. O también con el Tab. Si usas el Tab, te mueve horizontalmente. Si usas el Enter, te mueve hacia abajo en las celdas, así de manera vertical. Así que ahí tienes todas las opciones para poder moverte y empezar a editar datos en nuestros archivos. ¿Ya? Si digitamos números en una celda, estos se van a alinear hacia la derecha, como se ve aquí en el ejemplo. ¿Ya? Aquí también, en esta parte de aquí, yo ingresé una fecha. Bien, esta es de tipo fecha. Y también se alinean hacia la derecha. En cambio, los textos siempre se van a alinear hacia la izquierda. Bien, eso viene ya predeterminado. De eso no te tienes que preocupar tú, ya está hecho y el Excel se encarga de eso. Bueno, ahí repetí el texto. Ahí es importante, si ya escribiste el dato, bien, si ya escribiste, por ejemplo, el texto y quieres modificarlo, entonces tú dices, ¿cómo puedo volver a entrar al modo de la edición del dato? Súper fácil. Te posicionas en la tecla
y presionas la tecla F2. Aquí les dejé la imagen de la tecla F2, que está arriba, siempre en el teclado está en la parte de arriba. Siempre arriba a la izquierda más o menos aparece la tecla F2. ¿Bien? Y si presionas eso, aparece al tiro el mouse como listo para empezar a escribir. Y ahí puedes empezar a escribir y borrar lo que había, hacer la modificación que tú quieres, ¿ya? Si no presionas la tecla F2 y te pones a escribir al tiro en la celda, se va a borrar lo que había antes y va a aparecer algo nuevo, lo que tú empiezas a escribir. Por eso, si tú la quieres modificar, en ese caso tú presionas la tecla F2. Si quieres borrar y reemplazar por lo que había antes, simplemente te posicionas en la celda y empiezas a escribir. Así de simple, ¿ya? Ahí también se los dejé explicado para que lo puedan practicar después, ¿ya? No se olviden que al terminar de escribir, presionas la tecla Enter o el Tab y estamos listos para seguir trabajando con nuestros datos. Aquí hice un pequeño ejemplo. Ingresaremos los datos que aparecen en la imagen. La celda A1, ahí vas a escribir primer número. Entonces recuerda, posicionas aquí, haces un clic ahí donde está la tecla, la celda A1 y escribes directamente primer espacio número. Enter. Listo. Cuando yo haga Enter me va a dejar listo en la celda A2. Así que al tiro escribe segundo número. Enter. Y otro enter más para llegar a la celda A4. Si te fijas que me salté una celda allí y la escribí acá. Y puse, la suma es, dos puntos, hice un enter, y luego en la celda A5, ay mira, no le cambié ahí. En la celda A5 escribes, la resta es, dos puntos, enter. ¿Bien? Después de haber hecho eso, vas a hacer lo siguiente. En la celda B1, o sea, aquí arriba, al lado donde dice primer número, tú vas a ingresar el número 15. O sea, escribes directamente el 15 y haces un enter. Después en la celda B2 ingresas el número 5 y nuevamente haces un enter. Y aquí en la imagen yo puse cómo queda. ¿Bien? Si te fijas, quedó cortado el texto de mi celda A1 y de mi celda A2. No es que se haya borrado, es que quedó cortado porque la celda B1 reclamó su espacio. ¿Bien? En la celda A1 sigue estando lo mismo que escribimos, pero está cortado, no me lo muestra completo. ¿Cómo lo podemos hacer para que aparezca completo? Obviamente que hay que estirar y darle un poquito más de espacio a la columna A para que aparezca todos los datos que allí están. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Acá, fíjense que aquí, esta imagen es un video. Ahí yo a cada video le puse ver video. ¿Cómo lo van a ver? Para que cliquen encima de él. Hacen un clic encima y empiezan a ver la imagen. Fíjense. Me posicioné en la cabecera de la columna y mi mouse cambió. Fíjense cómo cambió. Aparecía una cruz negra, un más negro, ¿cierto? Con unas flechitas. Cuando estás ahí, presionas el mouse, el botón de tu mouse y arrastras. En el caso de la columna, puedes moverte hacia la izquierda o a la derecha. Lo mismo puedes hacer para ajustar el tamaño el alto, perdón, de una fila. Si tú quieres que se haga más grande o más pequeña, te posicionas también en la cabecera de la fila, aquí donde está el número, te vas a la parte inferior y cuando cambia tu puntero del mouse por un signo más en negrito, ¿cierto? Tú presionas el botón del mouse y arrastras, ya sea arriba o hacia abajo. Aquí les dejé la imagen. Lo voy a repetir el video para que lo vean de nuevo. Dejé estas pequeñas capturas de pantalla con estos ejemplos visuales para que después cuando estén ahí analizando lo puedan también repetir. ¿Ya? Aquí está el símbolo que aparece, se los dejé también ahí visible para que aquí, ¿se fijan? Cuando estoy moviéndome en la columna, me voy a la cabecera de la columna, me apoyo en la cabecera, pero en la parte más a la derecha, y ahí, justo en el límite, mi puntero cambia a esa forma. ¿Bien? Cuando estás ahí, presiona el botón principal de tu mouse y arrastra. Si quieres, en este caso queríamos hacer más ancha la columna, arrastré hasta darle espacio. Suelto y listo.
quedó listo el ancho de mi columna en general ahora. Bien, lo mismo para las filas. Te vas a la encabezado de la fila, donde están los números, y te posicionas abajo. Y allí, cuando aparezca este símbolo, empiezas a arrastrar, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Bien, y ahí le vas cambiando el alto a la fila. ¿Ya? Ese dato es bien bueno, sobre todo cuando queremos... sí, Adriana, también, mira, alcancé a ver el mensaje de Adriana. Sí, Adriana, ahí cuando uno hace el doble clic, también en esta parte, por ejemplo, si yo tenía ahí más angosto el tamaño, si yo me posiciono ahí en el límite de las columnas A y B, si tú le das un doble clic, tú vas a ver que se ajusta de acuerdo al contenido de las celdas. ¿Bien? Ahora, si tú lo quieres hacer más personalizado, te conviene arrastrar. Lo mismo con la fila. Buena aporte, Adriana. Vamos al siguiente. Bueno, los formatos de datos en las celdas. Como les decía hace un rato, nosotros podemos manejar distintos tipos de datos en mis tablas. Bien, números, que son como los más clásicos, textos también, fechas, podemos trabajar, bueno, varios elementos, hasta porcentajes, ¿ya? Así que monedas también, ahí hay una inmensidad y de una variedad, ¿cierto?, de elementos. Aquí yo puse como los más clásicos. Los números con comas con comas, ¿cierto?, para las separaciones de miles o puntos, depende de la configuración que tengamos en el Excel. En el caso nuestro aparecen puntos en el caso de Chile, porque el Excel se adecúa a la región en donde estemos. Y en el caso nuestro, para los miles usamos, se me faltó, ahí puse coma, son puntos en el caso nuestro, ¿bien? Y comas para los decimales. Un número muy pequeño expresado como una función exponencial. Imagínate, un número nos da 0,000000001, ¿ya? Ahí utiliza también una notación, como la notación científica, ¿cierto? Trabaja los exponentes, ¿bien? Pero son más que nada para funciones más del tipo científicas o del mundo más especializado. Un número que representa un valor expresado en monedas, también. Sobre todo hoy en día, ¿cierto? Estoy comprando al extranjero, allá tengo que pagar en dólares, en euros, voy modificando mis monedas. También puedo jugar a la conversión, ¿cierto? De acuerdo a un valor, al valor del día, por ejemplo, del dólar, y en base a eso voy calculando lo que voy a tener que pagar en dólares al otro lado. ¿Bien? Súper útil, rápido y fácil de hacer. Y también texto, esas son simples. Texto es todo lo que tienes en tu teclado. Símbolos, bueno, las letras, los símbolos de los números. Ojo ahí, cuando yo trabajo el símbolo de un número como texto, yo no puedo hacer operaciones matemáticas con ellos. ¿Ya? Solamente números. Combinación de lo mismo, caracteres especiales, la arroba, el hashtag, todos esos elementos, allí van quedando como texto. ¿Bien? Porcentajes, fecha y hora, que son también bastante interesantes y varias funcionalidades le podemos agregar. Podemos definir el formato de las celdas de la siguiente manera. Seleccionar la o las celdas que deseamos formatear. Presionar el botón secundario del mouse. Ya en este caso tú vas, seleccionas tus celdas, botón secundario del mouse, y ahí va a aparecer ese menú. ¿Bien? Y fíjate ahí, yo puse con esta flechita, te mostré dónde está la opción. Tienes que seleccionar formato de celdas. Cuando seleccionas formato de celdas, aparece esta ventana que está aquí al centro. ¿Bien? Y esta ventana, que justamente se llama formato de celdas, nos ofrece una edición mucho más cercana de la o las celdas que nosotros seleccionamos. Y aquí hay mucha información. Si bien es cierto, yo en la pestaña de inicio les mostré varias funciones para darle formato a las celdas, cambiarles el tipo de letra, el tipo de dato, etc. Esta ventana es mucho más eficiente que la pestaña de inicio, porque en la pestaña de inicio te muestra un resumen de lo más utilizado. Pero acá está la edición completa. Tú puedes hacer lo que quieras en esta ventana. Es súper útil y se usa bastante. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, si te fijas, formato de celdas nos ofrece varias opciones en la pestaña número, la pestaña alineación, la pestaña fuente, borde, relleno y también proteger. Bien, vamos avanzando. Ahí me centré en cada una de ellas y tal como dice la pestaña número,
Podemos escoger el tipo de dato para la celda, alineación, ahí jugamos cómo queremos que se alinee el contenido de los valores. Si quiero que esté arriba, abajo, a un lado, la posición, etc. Bien, ahí les voy a ir mostrando esos elementos. Fuente, la tipografía, qué tipo de letra voy a usar, qué color, el tamaño, etc. Como lo hacemos en Word. Los bordes, también para pintar los bordes de las celdas o las celdas. Allí hasta los colores le podemos cambiar, ahí podemos hacer una obra de arte. El relleno, el pintar, el achurar las celdas. ¿Cómo van a quedar? Con distintos colores, con trama, con imágenes, ahí podemos jugar, varias cosas podemos hacer. Y por último, el tema de la seguridad, la protección. Si tú vas a compartir tus datos en esta plantilla, también tú puedes tomar algunos elementos, por ejemplo, que le permitas a esta otra persona que va a observar tus datos, que solamente pueda ver, pero no te pueda borrar nada. O tú seleccionas qué celdas quieres que no las toque nadie y que queden allí y que nadie las borre. Bien, seguridad. Bueno, aquí está la pestaña de número, esta la vamos a empezar a usar harto. Ya siempre la usamos porque aquí definimos qué tipo de datos vamos a manejar. Si te fijas, ahí están todos los tipos de datos: número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto, especial, personalizada. Esa también vamos a jugar con esa para que puedan hacer ¿cómo se llama? Sus ajustes ahí más personalizados. Siempre van a encontrar una zona de una muestra que te va a demostrar, te va a dar un ejemplo de cómo van a quedar tus datos. En el caso del número, fíjate, me está preguntando si tiene posiciones decimales o no. Y si quieres usar un separador de miles, en el caso de nosotros, por defecto nos debiera mostrar que el separador de miles debiera ser un punto, ¿ya? Y los decimales quedan con una coma. Y aquí nos va mostrando también una vista previa de cómo quedarían los números. Moneda, aquí si quieres con posiciones decimales, tú le dices cuántas quieres. El símbolo que vamos a usar por defecto, porque el Excel conversa harto con nuestro sistema operativo, ahí detecta el tiro que estamos en Chile y por defecto me deja nuestro signo peso. Pero también tú puedes aquí empezar a recorrer en este cuadrito todos los otros símbolos de monedas que hay. ¿Ya? Entonces no hay que inventarlas, sino que aquí simplemente vamos y las seleccionamos desde acá y la vamos a asignar. Y por aquí abajo también te va a ir dando la muestra, cómo van a ir quedando los elementos. Fechas, tú eliges el formato de la fecha. ¿Fijas? Ahí esto es como la clásica, o puede ser la fecha más larga, más cortita, y vamos viendo que hay distintos tipos, hay distintas formas de ver. Como estamos de nuevo en Chile, si te fijas ahí la configuración, ahí ya la tiene predeterminada, ya sabe que está en Chile el Excel ahí en este momento, pero también la puedes cambiar. Ya, por ejemplo, nosotros trabajamos día, mes, año. En otros países trabajan el mes, el día y después el año. Entonces, ahí dependiendo de la configuración también se va adaptando y Excel lo sabe. Así que es cosa de decirle lo que queremos y Excel lo aplica. Porcentajes, ¿cierto? Ahí, si yo le declaro una celda de tipo porcentaje, súper bueno ahí porque yo después solamente ingreso el valor y me aparece solito el símbolo porcentaje y ya sabe Excel qué es porcentaje. Así que cuando hagamos la fórmula y la función es mucho más fácil también de aplicar. Y también ahí, si quieres, números decimales. Bien, no seguí viendo las demás porque ya son muy específicas. La idea es que usemos por lo menos estos primeros pasos, que los demos con los datos más tradicionales. Bueno, en la pestaña de alineación, como les decía, podemos jugar la alineación horizontal y vertical, si queremos darle una sangría o un margen. Control de texto, ajustar el texto para que no se nos escape de nuestra celda. Reducir el texto hasta que se ajuste la celda. O combinar celdas, que también estaba en la pestaña de inicio. ¿Y cómo quieres que aparezca el texto? Dirección del texto, pero en contexto, de izquierda a derecha, jugar de arriba hacia abajo. Ahí también tú puedes jugar con la orientación, ¿ya? En este caso está de la manera tradicional. Si yo empiezo a arrastrar esta agujita, le voy dando distintos ángulos en que va a ir apareciendo mi texto, ¿ya? Es bien interesante también esta forma de trabajar. Fuente, la clásica,
tipo de letra, el estilo, el tamaño, si quieres que vaya subrayado o no, tachado, con superíndice, un subíndice, el color, y por acá está la vista previa. Bien, generalmente ahí traten de no sobrecargar mucho de repente los tipos de fuentes, ¿cierto? Porque con mucha cosa, con mucha parafernalia, de repente distrae, ¿ya? Siempre lo más sencillo, ¿ah? Generalmente no elijan contrastes muy grandes. Por ejemplo, si tú estás trabajando con un color de fuente como el negro, ¿cierto? O un color oscuro, cuando vayamos a el relleno, ¿cierto? De nuestra celda, piensa en un color claro. O al revés, si tu fuente va a ser de un color claro, hay que generar un contraste con un color oscuro del relleno de la celda para que se pueda leer bien. Bien, no se les ocurra hacer un contraste de tipo de letra rojo con un fondo verde. Ahí quedamos sin ver ahí un par de días, ¿ya? Es muy fuerte el contraste, entonces no se entiende bien. La idea es que siempre también los datos, como los vayamos disponiendo, también sean agradables a la vista. Los bordes, aquí pueden dibujar. Bien, si yo seleccioné una o más celdas, yo puedo ir jugando con el tema de los bordes que les voy a ir dando, los voy a ir pintando. Por ejemplo, partir por el estilo. ¿Qué estilo de línea quieres? Una con puntitos o puntitos más separados, así. La clásica, la línea continua. ¿Cómo quieres? Elige un estilo. Bien. Después, elige un color. El clásico color negro, un azul, aquí aparece una paleta de colores y tú puedes seleccionar qué color quieres, ¿bien? Y después, en esta zona, tú dices qué es lo que quieres dibujar al final, ¿ya? Si tú presionas ahí, te va a pintar la parte de arriba, si no la del medio, abajo, un costado, o puedes elegir el contorno también. O fíjate acá, hay diagonales. Vayan probando, exploren, ¿ya? Ahí, total, el Excel, si no nos gustó lo que quedó, borramos la hoja, borramos los elementos y seguimos haciendo otra cosa, ¿bien? Prueben esta parte. Después, el relleno, lo que les hablaba recién hace un rato, ¿ya? Color de fondo, puedes elegir, por ejemplo, que no tenga un color de fondo, o sea, cuando yo lo imprima va a quedar con el color blanco nomás de la hoja, pero sin color de relleno, a menos que tú lo quieras personalizar. Y aquí puedes escoger algo de la gama de colores, y tenemos efectos de relleno, más colores también puedes usar, ¿ya? El color de la trama, ¿qué es la trama? Estos dibujitos que hay acá, ¿bien? Por ejemplo, yo en este caso, en la muestra, seleccioné para el fondo de la celda el color morado, ¿bien? Elegí de color de trama el blanco, y más encima el estilo de trama escogí este, y me muestra cómo quedaría mi celda. Bien rara quedaría, elegí esos colores más que nada para que les quedara claro cuál es el efecto que le vamos a dar. Ahí depende de lo que ustedes quieran hacer. Por eso les decía, de repente, mientras más sencillo, mejor. Ya no vayan a saturar mucho, los colores elementales nomás, no se preocupen tanto. La idea es que sea legible, entendible los elementos, etc. ¿Bien? Y por último ya viene la parte de la seguridad, donde podemos proteger o también ocultar algunos datos importantes. O sea, queremos que estén allí, que aparezcan, pero que nadie los toque. O simplemente los ocultamos. Bien, eso también vamos a aprender a hacer. Tema 2, fórmulas. Yo creo que aquí ya se pone más práctico el tema. Ahí nos quedan 25 minutos, vamos a ver esta última parte. Básicamente las fórmulas son ecuaciones que nosotros preparamos, que nosotros queremos hacer un cálculo en particular y yo construyo. A diferencia, sí, Adriana, ahí se pone entretenido, con las funciones mejor, ¿ya? Aquí viene la parte de la creatividad. Yo instalo la fórmula, ¿bien? Yo la creo, pero también me puedo ayudar con las funciones que lo llevamos a ver la próxima semana, ¿ya? Las fórmulas siempre, al igual que las funciones, obligatoriamente deben comenzar con el signo igual. Obligatorio. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que Excel entiende que lo que viene a continuación es una operación que debe ejecutar. ¿Ya? Es una ejecución, es una instrucción. ¿Bien? Por ende, Excel sabe el tiro cuando tú pusiste el signo igual. Ah, dice, viene una fórmula, una función, tengo que trabajar. Bien, esa es la manera. Por eso es tan importante agregar al principio el signo igual. Ese es un
una señal, ¿cierto? Un flag, para que Excel sepa lo que tiene que hacer a continuación, ¿ya? Bien, ahí también les dejé un pequeño video. Ahí estoy insertando una fórmula, en este caso algo súper elemental. Estoy sumando 2 más 3. ¿Bien? ¿Cómo lo hice? Fíjate que me centré, elegí mi celda. En este caso es la celda A1. Digité el signo igual. Voy a ejecutar de nuevo el video para que lo vean. Fíjate, me posicioné allí, clic en la celda y empecé. Igual, 2 más 3. Enter. Y me sale el 5. Bien, fíjate que aquí arriba, en la parte del libro, está lo que se conoce como la barra de fórmulas. Bien, si yo voy ingresando otras fórmulas en mis otras celdas, acá, cuando yo me ponga encima de la celda, aquí me va a mostrar la fórmula que yo hice. Si te fijas aquí, la fórmula desapareció, pero la verdad es que está oculta. No es que haya desaparecido, está trabajando, pero está oculta. Solamente me muestra el resultado de la fórmula. Si tú la quieres ver o editar, te posicionas sobre la celda y la puedes ver aquí. O, de nuevo, presionar la tecla F2 o más rápido, doble clic sobre la celda y te muestra al tiro la fórmula para seguir editándola. ¿Ya? Las fórmulas pueden realizar operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división y otras cosas también que podemos hacer. Las podemos mezclar ahí, podemos hacer lo que nosotros queramos. También pueden comparar los valores de una hoja de cálculo o combinar texto. Podemos hacer varias cosas y también las vamos a ir explorando. Las fórmulas pueden hacer referencia a otras celdas en la misma hoja de cálculo, o sea, puedo operar en la misma hoja. Puedo trabajar con celdas que están en otras hojas del mismo libro y también, ojo con esto, puedo trabajar con celdas que están en hojas de otros libros. O sea, si yo tengo 3 libros, puedo hacer fórmulas o también funciones con celdas que están ubicadas en otros lados. Eso es interesante, es base de datos básicamente eso. O sea, estoy trabajando los archivos o los libros del Excel como orígenes de datos. Entonces puedo hacer harto trabajo al respecto. Por ahora trabajaremos referenciando celdas de la misma hoja. Estamos partiendo, pero de a poco ahí los voy a dejar ahí expertos en el tema. Bien. Ahora, un pequeño ejemplo. Editar la siguiente fórmula en la celda B2. O sea, quiero que la siguiente fórmula la hagan, la implementen dentro de la celda B2. Entonces ustedes van a ir y van a hacer lo siguiente. Sumar el valor de la celda A1 y el número 25. A continuación, el resultado se divide entre la suma de los valores de las celdas A2, A3 y A4. Al terminar, presionar el Enter. ¿Qué es lo que pasa? Yo inicialmente tengo todos estos elementos. Tengo en la celda A1 tengo el valor 5, en la A2 tengo el valor 1, en la A3 tengo el valor 2 y el valor 4 en la celda, perdón, el valor 3 en la celda A4. Bien, entonces me dicen que implemente esta fórmula. Nuevamente me voy a la celda B2, digito el signo igual y me dicen que primero quieren que yo sume el A1 con el 25. Ahí usé un par de paréntesis para que haga la suma y después eso lo divida con el otro elemento que viene a continuación. ¿Ya? Para que primero, para forzar, en este caso, para forzar que primero haga la suma y después haga la división. ¿Bien? Fíjate lo que hice acá. Aquí yo hice una referencia a la celda A1. ¿Qué va a hacer el Excel cuando vea aquí A1? Va a ir a mirar a la celda A1. ¿Qué tienes adentro? Un número 5. Entonces se lo trae para acá la fórmula y dice 5 más 25. Eso es una referencia. ¿Bien? Entonces, en esta parte, vuelvo a repetir, lo que estoy haciendo es decirle a Excel que en la celda A1 hay un valor que yo quiero que ese valor se lo sume al número fijo 25. Después, esa barrita es la división, abrí otro paréntesis y sumé los valores que están dentro de las celdas A2, A3 y A4 y los sumo. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de eso? Que si yo después le cambio los valores a esto, esta fórmula no cambia. ¿Ya? No va a cambiar, pero sí va a trabajar con los nuevos valores que hayan acá. Por eso trabajamos con referencias.
Cuando terminen, le dan el Enter y aquí en esta celda, en la B2, te va a aparecer un resultado, ¿ya? Que sería ese, con esos valores. Así que después tarea para la casa, repitan el ejercicio y ustedes después cambien los valores acá y se van a ir dando cuenta que el resultado que va apareciendo acá va a ir variando a medida que ustedes también vayan cambiando estos valores, ¿ya? Eso es interesante. Fórmulas con referencias relativas. Bien, ¿por qué? Aquí esto es interesante. Si te fijas en este ejercicio, todos estos ejemplos después les voy a pedir que después cuando tengan tiempo, ¿cierto? Entre esta clase y la próxima, los vuelvan a hacer. Por eso les puse hartas explicaciones, hartos mini videos para que puedan ahí ir desarrollando estos ejercicios también más adelante, ¿ya? Para que vayan practicando. Fíjate acá. Tengo una tablita donde tengo el ítem, el producto, la cantidad de los productos, el valor unitario y aquí hice un cálculo con estas funciones. Aquí yo las dejé a modo de texto para que las puedan ver y después las implementen. ¿Bien? Entonces, me están diciendo que el chocolate, vamos a comprar 2 chocolates, el valor unitario del chocolate es 800 pesos. ¿Cuál sería su valor total? Sería multiplicar la cantidad de chocolates por su valor unitario. En este caso sería la celda C2 por, o el asterisco, la celda D2. Bien, si yo implemento esa función, bien, y le hago Enter, me va a salir ahí 1600. Bien, ahora, si yo voy y hago la misma operación, implemento la misma función en la siguiente línea, claro, voy a digitar esos elementos. Pero hay una forma que es mucho más fácil, que me permite a mí hacer la copia de la primera función que la primera fórmula que escribí, la puedo copiar y replicar al resto para no estar escribiendo uno por uno. Aquí es fácil escribir uno por uno porque son 4 elementos, pero si son 100, si son 200, no voy a estar escribiendo celda por celda. Entonces Excel dijo, para que no se cansen, pueden escribir la función, la fórmula en este caso, una sola vez y después la copian y la pegan al resto de las celdas donde quiere que aparezca la misma función. Ahora, la referencia relativa, ¿dónde está? Que cuando yo haga el copiar y pegar, fíjate que se va a ir adaptando. Por ejemplo, esta fórmula la quiero pegar acá, pero esta fórmula no me va a hacer referencia a los elementos de arriba, sino que me va a hacer referencia a los elementos que están en la misma fila donde estoy copiando la fórmula. ¿Ya? Entonces, si yo arrastro hacia abajo, el Excel te va ajustando, va diciendo, es de la otra fila. Entonces voy a adecuar la fórmula que ingresó de acuerdo a la fila en donde estoy. Entonces, esto nos ahorra, pero una cantidad de trabajo súper importante. ¿Bien? Aquí también ahí les puse el video, ahí les mostré, ¿cómo lo hice? Así se copia y se pegan las fórmulas, mucho más fácil que el antiguo control V, control C, ¿ya? Déjenme poner el video desde el inicio para que lo vean de nuevo. Por ejemplo, perdón, que quiero que lo vean desde acá. Fíjense, ahí yo estoy escribiendo la fórmula, la acabo de escribir, ¿sí? Voy a hacer un Enter y me sale 1600, ¿ya? Ahora, yo no voy a escribir de nuevo la fórmula para el resto, la voy a copiar y pegar. Fíjense cómo la copio y la pego. Primero, me posiciono en la celda, fíjense ahí, puse mi mouse en la esquina inferior derecha de la celda y fíjense cómo cambió mi puntero, aparece un signo más en negritas. Cuando esté allí, tú presionas el botón principal de tu mouse y arrastras sobre las celdas donde quieres pegar la función, la fórmula. Mira, ahí voy arrastrando, suelto y listo, se pegaron las fórmulas. Y ahí entro a la edición para que vean que se adecuó con la referencia relativa para cada celda. Ahorra mucho trabajo esto. Bien, también, por favor, replíquenlo después cuando tengan un tiempo, puedan hacer este ejercicio y se vayan acostumbrando al uso de la fórmula y esta ventaja de copiar y pegar, ¿ya? Bueno, también están las referencias absolutas.
Bien, la referencia absoluta es como lo contrario. Sí, sí, Yasna, es súper rápido así. La referencia absoluta es lo contrario a la relativa, porque cuando yo copio y pego la fórmula, en este caso, se va ajustando. La absoluta no, la absoluta se queda fija, ¿ya? Imagínate que para el mismo ejercicio, yo quiero transformar los totales que calculé, pero los quiero transformar a dólares. ¿Bien? Entonces aquí yo puse el valor del dólar, yo lo puse, pero cuando yo implemento la fórmula, fíjate, yo digo igual el total dividido por el valor del dólar. Bien, puse el valor de hoy día. Entonces, si yo no, si yo la uso como la usé antes y pego la fórmula, cuando yo vaya a mirar el contenido me va a generar muchos errores. ¿Por qué? Porque el H2 al momento de copiar y pegar se va a convertir en H3, H4, H5 y va a seguir con el concepto de relativo. ¿Cómo freno eso? ¿Cómo dejo la celda H2 donde tengo el valor del dólar constante? Fácil. Le antepongo esos signos peso antes del nombre de la columna y antes el número de la fila. ¿Ya? Entonces, con eso, cuando yo copie y pegue la fórmula, va a ir cambiando el E2, E3, E4, E5, pero el H2 no va a cambiar. Por lo tanto, el cálculo o la conversión de pesos a dólares va a ser constante, va a estar bien hecho, ¿ya? Eso también es interesante porque también lo vamos a empezar harto a usar. Bien, ahora, bueno, ahí se los mostré, también les hice ahí la explicación, esta es la referencia absoluta, fíjense que ahí al anteponerle los signos peso, ahí no se mueve, ¿ya? Entonces, después tomo, en este caso, el valor total y lo divido por el valor del dólar y me va a salir el resultado. Por acá, tomo el valor total, lo divido por el valor del dólar y me sale el valor correcto, ¿bien? Esa es la manera de fijar una celda, o sea, referencia absoluta, así lo llama Excel, ¿bien? Bien, mire, calculé súper bien el tiempo. Estaba preocupada de que alcanzáramos a ver todos los elementos. Y les voy a dejar aquí una tarea para poder ir reforzando los elementos. Además de los ejercicios y los ejemplos que les dejé dentro de la PPT, van a poder también resolver algunos ejercicios que les dejé propuestos. Ya ahí les dejé un cafecito ahí en estas tardes más frías, a lo mejor si tienen un tiempo por allí, con un buen café y empezar a trabajar. Tienen toda la información, ahí Patricio me estaba diciendo que les van a hacer llegar esta presentación con todos los elementos. Y les dije, hay una meditación, me encanta el tema de aplicar, practicar. El cambio es siempre el resultado final de todo verdadero aprendizaje. Al momento de ir adquiriendo conocimiento y nuevas habilidades, uno siempre va cambiando, vas tomando más ventajas, ¿ya? Entonces es importante el practicar, ¿bien? Primera actividad, abrir un libro blanco de Excel, ¿bien? Y empiezan a trabajar. ¿Qué cosa? Yo aquí les dejé una imagen. Lo primero que quiero que hagan es que dejen, ingresen los mismos datos que están acá. Bien, el número, el nombre, la edad, la estatura de estas 5 personas. Bien, la fila 1 de encabezados debe ir con un color celeste. Elijan el celeste que encuentren, no se compliquen. Mientras que sea un color celeste, seleccionen las celdas y buscan allí el formato de celdas y van ahí a la parte del relleno y eligen un color. Experimenten, prueben, ya vayan probando todos los elementos y total después se pueden deshacer las cosas y pueden volver a hacerlo de nuevo. No se preocupen por eso, experimenten, exploren. Dibujen los bordes internos y externos de la tabla. Bien, entonces ahí tienen que pintar los bordes. Ajusten los anchos de la columna. Ahí si se fijan yo ya los ajusté. Números más pequeños, por ejemplo, que la columna nombre, edad, etcétera. Son distintos valores. Vayan ajustándolos ustedes. Cambiar el nombre a la hoja 1 por actividad 1 y 2. Así quiero que se llame. ¿Ya? Cámbienle el nombre. Si quieren pintar también, cambiarle el color, también háganlo. Segunda actividad. Usando los datos de la actividad anterior, construyan las fórmulas para calcular lo siguiente. En la celda G2, quiero que ustedes implementen una fórmula para sumar todas las edades. Sin funciones, a los que conocen funciones no las usen, solamente suma.
Después, en la celda G3, hagan la fórmula para el promedio de todas las edades. En la celda G4, suma de todas las estaturas. En la celda G5, promedio de todas las estaturas. No olvide dar formato a los nuevos datos según la imagen. Ahí también los pintan en color celeste, les debiera quedar algo así, ¿ya? Ahí ustedes vayan después implementando y complementando la actividad. Tercera actividad. En una nueva hoja del mismo libro, ingresar los datos como aparecen en la imagen. Cambiar el nombre de la hoja 2 por actividad 3. Usando los datos, construye las fórmulas para calcular el monto por horas extra de acuerdo al valor por hora extra y las horas extra que hizo cada funcionario. Bien, entonces, aquí tengo la imagen. Bien, también ahí le puse un color, amononan ahí, denle formato, vayan practicando esa parte. De nuevo tengo los mismos nombres, los funcionarios, la cantidad de horas extras que hicieron, y aquí quiero que hagan la fórmula para calcular cuánto le vamos a pagar por las horas extras que hicieron. El valor de hora extra es de 5.000. Entonces, para saber las horas extras que hizo Ada, sería igual a 5 horas extras por el valor de hora extra. Y ahí me debiera aparecer el resultado. No olviden aplicarle un formato del tipo moneda, a estos datos para que las puedan allí ir trabajando. ¿Bien? Yasna, no, lo vamos a corregir y lo vamos a conversar al inicio de la próxima clase. ¿Bien? Para que vayamos comparando. ¿Ya? Igual si tienen preguntas o dudas, lo podemos ver en la próxima clase. Y después una cuarta actividad, ahí les puse más datos, ahí ya están más expertos, ¿cierto? En la nueva hoja del mismo libro, ingresar los datos como aparecen en la imagen. Cambiar el nombre de la hoja 3 por actividad 4. Usando los datos, construye las fórmulas para calcular precio de venta, IVA del precio de venta y el precio con el descuento aplicado. Total final con la sumatoria de los precios con descuento. Eso va en la celda B9, acá, en esta parte. ¿Bien? Total final convertido en euros, celda A11. Investigue el valor del euro al día y de hoy y déjelo, al día de hoy, perdón, y déjelo en la celda B11. Va a quedar acá. Después ahí hay una pregunta. ¿Qué ocurre si una vez construida la fórmula se cambia el valor de la celda de 11? O sea, al día siguiente el valor del euro va a variar. Queda desactualizado, ¿cierto? Si yo le cambio, por ejemplo, ya pasó un día, mañana voy y yo hago un cambio en el valor de los euros acá, ¿qué pasa? Todas las funciones, todas las fórmulas van a cambiar. Miren los resultados de la fórmula. Quiero que experimenten y vean qué es lo que pasa cuando ocurre ese cambio, esa modificación. Bien, eso también es una gran ventaja que Excel nos ofrece en su mundo, bien, en su entorno. ¿Ya? Muy bien. Estas son las 4 actividades que les dejé para que practiquen. Y al inicio de la próxima clase, vamos ahí, yo obviamente les voy a mostrar la solución y vamos a ir conversando si lo lograron hacer, si lo hicieron de otra manera, las dudas que tengan las vamos a ir resolviendo, ¿ya? Para que tengan también ahí tiempo de practicar y aplicar los contenidos aquí vistos, ¿ya? Muy bien, creo que hasta terminamos con un pequeño instante, ¿cierto? Para que podamos compartir, conversar, así alguna observación que ustedes quieran hacer. Voy a prender mi cámara también para que me vean. Ahí estoy yo. ¿Qué les pareció la clase? Me gustaría saber, quizás, por ejemplo, saber... ya, y Patricio me dice que es la primera vez que trabaja, ya, entonces súper bueno que hayamos partido así, por eso mismo yo partí así, porque seguramente más de alguno de ustedes posiblemente ya conozca Excel, ¿cierto? Para que de a poco, y la idea es nivelar. Teniendo una buena base aquí en Excel, después uno se lanza y a explorar, como digo yo, y es mucho más entretenido. La verdad es que Excel es muy entretenido, tiene muchas características y muchas funciones que nosotros en el mundo de la programación
hacemos. Ah, muchas gracias, Daniela. Sí, soy académica de INACAP, de los chicos de Ingeniería Informática y de analista programador. ¿Sí? Sí, acá comentan también, clase muy dinámica, nos comenta Fernando, Anisa también, muchas gracias, súper clarito todo. Y acá hay un tema bien importante que dice que también aprovechan de ir recordando, han recordado algunos conceptos. Exacto. Esto, Sí, la sobre clase, todo sí, si tienen ya experiencia en otras versiones, hay algunos cambios que han ocurrido en este tiempo. ¿Ah? Para bien, yo encuentro que ujú, para bien se han hecho las cosas más fáciles. claro, y acá, bueno, Maylin, claro, dice, trabajo con Excel y tocaron cosas que había olvidado, por eso es importante el Mm. recordar, ¿cierto? Sí, sí, por eso esta clase la hice con esa intención. Sí. Bueno, todavía están Perfecto. agradeciendo. Ah, una pregunta, dice, ¿se pueden enviar los correos, la actividad que hay que realizar? Ah, Adriana. Sí, bueno, aquí me voy a mostrar yo. Y bueno, Adriana, como todas las cosas, siempre, y yo creo que ahí lo dejé, enviamos un correo a ustedes y también les copio a todos sus asesores o coordinadores de los centros de negocio. Bien, entonces, para que ellos también tengan estas copias, entonces así ustedes se lo pueden pedir a ellos. De hecho, ahí alguien me estaba preguntando con respecto a la grabación. Todo esto, la verdad que todo esto se está grabando, de hecho, y esta grabación ya a contar de mañana, yo envío las claves a porque es el procedimiento, a los asesores de los centros de negocio y ustedes se lo pueden pedir a ellos directamente. Bien. Entonces, pero todas estas clases se graban, entonces por si ustedes quieren repasar la clase, no hay ningún problema. Todo lo estamos grabando en todas las sesiones. ¿Bien? Y acá alguien me dice que se escucha un poco bajo, puede ser mi celular, sí, podría ser, ¿ah? Voy a intrusiar, dicen acá. Ah, ya, bien. Y, ¿qué otra cosa más? Ah, por eso otra cosa es bien importante, cuando ustedes se inscriban en estos cursos, por favor, coloquen muy bien su correo electrónico, porque me ha tocado, y muchos lo saben, que muchas veces me rebotan esos correos, pero lo bueno, como yo tengo sus celulares, así que yo los llamo directamente y ahí corregimos en línea o en vivo y en directo, corregimos los correos electrónicos y de eso se trata. Entonces, por eso es súper importante, pongan mucho cuidado, ¿cierto?, en colocar bien su correo electrónico, cosa que así se pueda enviar esta información. Aquí alguien me dice, yo soy chef, estoy desarrollando un plan de alimentación preventiva y saludable para cada uno, ¿cierto? Todo me dice, Algo le pasó a todo audio, parece. sí, ahora sí. Ahí sí. Sí, y dice, bueno, voy a repetir nuevamente lo de Christian Lee. Dice, yo soy chef, estoy desarrollando un plan de alimentación preventiva y saludable para cada uno de mis clientes, creando nuevos productos alimenticios enfocados a una vida saludable. Mira qué interesante, somos parte de lo que es la comunidad, ¿cierto? Saber más o menos lo que hace cada uno de ellos. Marcela, ahí envía su correo, pero bueno, como le digo yo, voy a enviar estos correos. Ahí sí, me parece que se escucha, no se escucha, dice. Y bueno, va pasando eso. Ya, así que ahí estamos. Bueno, por mi parte, increíble, Carolina, pasó muy rápido el tiempo, pero en forma positiva y hay comentarios bien positivos, así que bueno, le agradezco a cada uno de ustedes, ¿cierto?, su participación y nos estamos viendo ya la próxima clase, que debería ser el martes, ¿cierto? Pero siempre ahí para que les digo ahí a los emprendedores que estén atentos, porque se les envía los links por distintos puntos, así por distintos lugares van a tener ahí los links para poder ingresar. Ah, y otro tema que es bien interesante, lo voy a comentar, que cuando ustedes ingresan como asistente, ahora ya no hay una clave que antes colocábamos una clave bien distinta, hoy en día ustedes colocan academia y al colocar academia no van a tener ningún problema y van a poder ingresar en forma directa, bien, a través de academia. Isabel, ¿ahora me escuchan mejor o no? Porque hay harta gente que está diciendo que se escucha, vamos a tener que reiniciar mi equipo.
hoy día, vamos a reiniciar o mañana. Así que eso. Bueno, por mi parte, nuevamente muchas gracias, Carolina. La verdad que un gusto. Y ahora dice que se escucha claro. Y muchas gracias nuevamente, Carolina. Bueno, nos estamos viendo, así que a seguir cuidándonos. Y, puede ser la posición del micrófono, que ahí voy interactuando en línea, puede ser eso. Así que eso sería. Y bueno, Carolina, nos vemos ya en la próxima clase. Muchas gracias a todos ustedes y te dejo ahí para que tú te puedas despedir de los participantes. Bien. Gracias, Patricio. Ya pues, nos estaríamos viendo entonces puntualmente, ¿cierto? Terminamos a las 18 horas, la próxima semana también puntualmente partimos a las 16 horas. Idealmente, si pudieran tener sus Excel ahí abiertos, si es que se puede, ¿cierto? Si no, recuerden que yo siempre les dejo ahí el respaldo para que puedan trabajar y practicar después. Pero si lo pueden tener ahí, si tienen esa posibilidad, ideal para que vayan practicando conmigo ahí en paralelo. ¿Bien? Que estén muy bien, cuídense mucho, no salgan a los malls, ¿cierto? Y cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Los espero.